Naruto Horizontes Carmesí 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Al segundo día, Naruto no tenía prácticamente nada que mostrar por sus esfuerzos. El pincel temblaba en su mano mientras trazaba el último trazo del sello de contención. Una gota de sudor le resbalaba por la sien, amenazando con gotear sobre los caracteres cuidadosamente entintados que tenía debajo, y contuvo la respiración, esforzándose por mantener la mano firme mientras completaba el círculo. Entonces, se detuvo, todavía sentado con las piernas cruzadas en la habitación, con el sello inacabado mirándolo desde el pergamino. La tinta aún no se había secado, y ya sabía que este sería igual de inútil. Ningún cambio de chakra, ninguna atracción, ningún zumbido podría hacerlo útil. Era como si estuviera mirando líneas muertas en papel sin terminar. Exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. Los movimientos eran correctos. Lo había comprobado una y otra vez. La estructura estaba razonablemente equilibrada. Pero faltaba algo. Algo crucial. Y no sabía qué. El problema seguía siendo frustrantemente igual. No tenía ni idea de cómo ampliar un bolsillo más allá del pequeño que podía manejar, apenas más grande que una cartera, y mantenerlo estable. El tamaño de la dimensión del bolsillo es proporcional al chakra invertido en la matriz de enlace terciaria, se afirmó. Como si fuera así de claro y sencillo para cualquiera que no tuviera el verdadero don de tejer sellos. Para quienes no podían adentrarse en lo desconocido. Como si pudiera simplemente verter más chakra y ver cómo se expandía el espacio. Ya lo había intentado ayer. El sello brilló de forma prometedora durante unos 3 segundos antes de desmoronarse, dejando tras de sí un círculo chamuscado y el acre olor a tinta quemada, que aún parecía persistir en su nariz. Y en cuanto a sellar diferentes objetos, su sello actual podía contener kunais, algunas raciones o quizás una muda de ropa. Pero cualquier tamaño mayor desestabilizaba la matriz, y el chakra se filtraba a través de imperfecciones microscópicas. Había intentado reforzar las barreras de contención, añadir estructuras de soporte auxiliares e incluso experimentar con diferentes configuraciones geométricas. Nada había funcionado. Naruto volvió a tomar el cepillo, dándole vueltas entre los dedos. La madera estaba lisa por horas de uso, y las cerdas empezaban a mostrar signos de desgaste tras innumerables intentos fallidos. Lo sumergió en la tinta, observando cómo el líquido negro se adhería a las cerdas. La teoría era sólida. Entendía los principios a la perfección. Crear una estructura estable, definir los límites, establecer el pliegue dimensional, anclarlo con una distribución precisa del chakra. Pero algo en la ejecución se le escapaba constantemente, y dedicó mucho tiempo a intentar comprender cuál era el problema. El sol se movió a través del cielo, asentándose en lo alto, y pronto volvió a oscurecerse. Un intento más. Una variación más. Luego 2. Y 3. Y más. Quizás si ajustaba la matriz de contención, la hacía más flexible, o quizás el problema residía en los puntos de anclaje. ¿Podría distribuir la tensión de forma más uniforme por toda la matriz? En la esquina, una nueva pila de intentos fallidos permanecía en silencio, en acusación. Cada intento parecía prometedor al principio. Cada uno había fracasado a su manera. Pero no podía detenerse. No cuando su paso seguro al fuego dependía de ello. Se presionó las palmas de las manos contra los ojos hasta que vio manchas, intentando despejar la mente. Al abrirlos de nuevo, las configuraciones del sello seguían allí, grabadas en su memoria como imágenes residuales. Sus dedos se cernían sobre el pergamino. Tal vez, un movimiento en la solapa de la puerta, leve pero perceptible una vez que lo habías oído antes. Naruto parpadeó, saliendo de sus pensamientos, y se giró hacia la entrada. Otsuru estaba en la puerta, envuelta en una gruesa capa de lana, con el tenue aroma a leña impregnado en su ropa. Tenía esa mirada de nuevo, la que la hacía parecer mayor de lo que era, como si ya hubiera resuelto la mitad de los problemas del mundo y los encontrara, en su mayoría, divertidos. ¿Sigues encorvado sobre esto?, preguntó, entrando sin esperar invitación. Su forma de moverse le recordó a los gatos de Utsusio. Pausados pero decididos, completamente cómodos en un espacio ajeno. Su mirada se dirigió a las hojas de pergamino esparcidas, el tintero a medio moler y el cuenco de caldo intacto a un lado. Frunció el ceño. ¿No has comido? Todavía no, gruñó Naruto en respuesta, echando la cabeza hacia atrás hasta que golpeó ligeramente la pared. Pero lo haré.
Otsuru emitió un sonido que no era ni de aprobación ni de compasión. Se agachó, recogió con cuidado uno de los papeles desechados y lo estudió un momento antes de chasquear la lengua. Su uña recorrió uno de los conjuntos exteriores con interés profesional. Sí, dijo. Se ve casi igual que los demás. Naruto suspiró. Gracias. Eso ayuda. Dejó el periódico con más cuidado del que él le había mostrado y se enderezó, ajustándose la capa sobre los hombros. Había un parche cerca del cuello, notó él. Una costura pulcra, casi invisible, en un hilo que casi hacía juego. Ven conmigo. ¿Qué? ¿Otra vez? Naruto no levantó la vista. No puedo, necesito, ven conmigo, repitió, como si no la hubiera oído bien la primera vez. No avanzas nada aquí sentado. Mejor conoce a alguien. Lo siento, pero no necesito quedar con nadie ahora mismo, murmuró, frotándose los ojos. Necesito averiguar qué está pasando. No estaba seguro de por qué se sentía tan irritable, de por qué cada pequeña cosa le revolvía la piel. El sonido de pasos, el silencio inapropiado, incluso la forma en que alguien lo miraba demasiado tiempo. Era más fácil alejar a la gente que explicar el dolor subyacente. La pesada e inquietante sensación de culpa que no podía definir. Lo único que sabía era que no quería hablar de ello. No quería que lo vieran. Otsuru resopló, indiferente. Estás atascado, dijo sin rodeos. Llevas horas mirando lo mismo, ¿verdad? Naruto no respondió. Ella se cruzó de brazos. Entonces tienes que alejarte de esto. Anda ya. Naruto miró fijamente el sello a medio terminar, apretando la mandíbula. No quería soltarlo. No quería detenerse, pero forzarlo no le servía de nada ahora. Finalmente, con un suspiro, se puso de pie. Otsuru sonrió con satisfacción, con los ojos iluminados. ¿Ves? No fue tan difícil. Naruto la miró fijamente, buscando su capa. Solo, no me lleves demasiado lejos. Necesito volver a ello. Sin promesas, dijo alegremente, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Pero te prometo que habrá comida caliente. Y fuego. Naruto dudó solo un segundo antes de seguirla hacia el frío. El campamento del clan Fujiki se encontraba justo al otro lado de la línea de árboles, con carros en círculo como un muro improvisado. Sus paredes pintadas estaban opacadas por el viaje y el tiempo, aunque por la noche, eran principalmente sombras las que las insinuaban. Al acercarse, el aroma a humo de leña y caldo hirviendo llegó a Naruto. Se oyeron risas bajas, y las voces se entrelazaban en la conversación, como brasas. Naruto aminoró el paso, sintiendo una punzada de algo desconocido que le oprimía el pecho. Cierto, murmuró Otsuru, mirándolo de reojo. Definitivamente llevas demasiado tiempo hablando con las paredes. Naruto frunció el ceño. No, sí, lo interrumpió ella, tirando de su manga y atrayéndolo hacia la luz del fuego. Algunas cabezas se giraron. Una mujer que tensaba las cuerdas de una tienda lo miró brevemente y luego volvió a su tarea. Dos hombres junto al fuego apenas hicieron una pausa en su conversación. Había ritmo allí, una especie de conocimiento silencioso. Un hombre mayor se levantó de su asiento cerca de las llamas, de hombros anchos y barba canosa. Observó a Naruto. ¿Es él? Es él, confirmó Otsuru. Naruto. Los ojos del hombre tenían la misma fuerza que una espada al ser probada contra el pulgar. No caminas como un soldado. Y desde luego que no caminas como un shinobi. Naruto dudó. Camino como yo mismo. Un instante de silencio. Entonces el hombre resopló, con una expresión divertida en las comisuras de los ojos. Me parece bien. Señaló el fuego. Siéntate. Come. La tensión en los hombros de Naruto se alivió un poco. Dio un paso adelante y se dejó caer sobre un grueso tronco cerca de las llamas. El calor le rozó los dedos fríos al extenderlos. Alguien le pasó un tazón y murmuró gracias antes de probar el caldo. Rico, caliente, con especias desconocidas que le quemaban agradablemente la garganta. ¿De verdad eres un shinobi? Preguntó el hombre de nuevo, observando cómo Naruto sostenía el cuenco sin dudarlo. Naruto hizo una pausa a medio sorbo. Un verdadero shinobi, pensó, habría comprobado si había veneno. O al menos lo habría dudado. Bajó el tazón ligeramente. ¿Sigo entrenando? El hombre rió entre dientes. ¡Qué respuesta tan floja! Otsuru se recostó sobre sus manos, observando el fuego. Naruto es de Uzusio. Dice que es un tejedor de focas. También en formación, pensó. Un murmullo recorrió al grupo, con el interés atisbado tras los rostros cansados. El fuego crepitaba, lanzando chispas a la noche.
Eso dijo Okiku, reflexionó uno de los hombres Taro, como descubriría más tarde. Era más joven, con el abrigo remendado en los codos, pero impecablemente guardado. Mi abuelo solía contar historias sobre ellos. Decía que los mejores podían grabar un nombre en el aire y que perdurara. Sí pueden, dijo Naruto en voz baja, pensando en Shiori. En Nagato. En Tenjin. Nombres que ardían en la memoria como sus sellos. Antes, dijo el hombre mayor. Pero no tenía filo. Uzushio se calló. Bueno, respondió Naruto. Aún estamos vivos. Lejos de todo el mundo. Tú también, dijo Naruto. Alguien rió. El hombre mayor Akuri, como descubriría Naruto, lo observó. Nosotros elegimos nuestra distancia, dijo finalmente Akuri. Nosotros también. Los dedos de Naruto recorrieron el borde de su cuenco. Al otro lado del fuego, una mujer habló, su voz tenía el suave tono de las tierras del sur, aunque Naruto aún no la reconocía. El aislamiento no es lo mismo que la separación, dijo. Naruto parpadeó, sin saber por qué le impactaron esas palabras. Dicen que Uzushio se esconde en las sombras, atesorando sus secretos como los avaros atesoran el oro. La irritación parpadeaba en el pecho de Naruto, agudizada por la falta de sueño y el peso persistente de los sueños que acechaban sus noches, sueños que no le contaba a nadie y que no tenía intención de contarle a nadie. ¿Y qué dicen de ti entonces? Preguntó tras una pausa, en voz baja pero concisa. ¿Que eres desarraigada? ¿Indigna de confianza? ¿Que llevas maldiciones en tus carretas y robas niños por la noche? Silencio. Demasiado. Lo supo en el momento en que lo dijo. Pero la risa surgió alrededor del fuego, y no era amarga. Había comprensión en ella, incluso orgullo. Dicen que sabemos cosas que no deberíamos saber, dijo Taro con una sonrisa. Que nos atenemos a las viejas costumbres. Que somos peligrosos, añadió una anciana envuelta en un chal azul oscuro y gris. Sus ojos brillaban como la escarcha. Porque conocemos sus caminos mejor que ellos. Lo estás disfrutando, murmuró Tsuru, divertida. Pero ella también lo disfrutaba. Había estado observando como si disfrutara de una buena obra. Los ojos de Akuri se entrecerraron. El chico tiene brío, dijo, extendiendo la mano hacia la tetera que cubría el fuego. Aunque me pregunto si logrará la mitad de lo que dice. Naruto, en su interior, se preguntaba lo mismo. No dejó que se notara. En cambio, dejó que el momento se calmara, mientras el fuego crepitaba entre ellos, lanzando delgadas volutas de humo que se enroscaban en la noche, y comió más guiso. En algún lugar más allá de las carretas, un caballo se movió, con el aliento empañado por el frío. Los dedos de Taro tamborileaban contra su rodilla. Ya que estás aquí, deberías escuchar la historia del camino de ceniza. Naruto levantó la vista. Nunca lo había oído. La mayoría no lo ha hecho. La sonrisa de Taro se ensanchó. De eso se trata. Antes de que pudiera continuar, Otsuru gimió. ¿En serio? En serio, dijo Taro. Déjame contarlo, entonces. Siempre lo haces parecer demasiado grandilocuente. Arrojó una ramita al fuego y la vio curvarse hasta convertirse en llamas. El camino de ceniza comenzó, bajando la voz lo justo para atraer a Naruto, es un camino que no existe. Ni en los mapas ni en los libros de contabilidad. Pero si conoces las señales, si puedes leer el viento y las piedras, te encontrará. Naruto arqueó una ceja pero no dijo nada, dejándola continuar. Muchos lo han buscado, continuó, viajeros extraviados, exiliados sin ningún lugar a dónde ir, necios en busca de secretos que es mejor dejar enterrados. Y todos los relatos coinciden en una cosa. Quienes recorren el camino de ceniza nunca regresan iguales. Algunos dicen que conduce a una ciudad que nunca se construyó, un lugar hecho de susurros y promesas incumplidas. Otros afirman que es un camino entre reinos, donde los muertos caminan y el tiempo se dobla como juncos en el viento. El fuego crepitó, lanzando una brasa dispersa en espiral hacia arriba. A su alrededor, los nómadas guardaban silencio, escuchando con la atención de quienes lo han oído cientos de veces y, aún así, lo disfrutan. Otsuru se movió y bajó la voz solo una fracción. Hace mucho tiempo, un hombre buscó el camino de ceniza con más desesperación que nadie antes que él. Era un gran viajero. Conocía todos los senderos ocultos, todos los senderos olvidados. Pero el camino de ceniza se le escapaba. Siguió rumores de aldea en aldea, como una polilla a la llama. Hizo una pausa lo suficiente para que Naruto inclinara la cabeza, intrigado a pesar de sí mismo. Finalmente, continuó con un suspiro desolado, se encontró con una anciana al borde de un bosque moribundo.
Ella le dijo que el camino de la ceniza solo lo podían encontrar quienes caminaban sin rumbo, quienes renunciaban a toda certeza. Así que hizo exactamente eso. Dejó que el viento lo guiara, que las piedras le indicaran dónde pisar, que los ríos decidieran su camino. Y un día, o mejor dicho, una noche, muy parecida a esta, se encontró en un lugar desconocido, de pie en la entrada de un camino de polvo pálido y ceniciento, que se extendía interminablemente bajo un cielo sin estrellas. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante. Incluso Akuri parecía interesado ahora. Su expresión impasible delataba un leve atisbo de interés. Otsuru exhaló, juntó las manos en su regazo y levantó la vista para encontrarse con la de Naruto. ¿Y sabes qué encontró al final? La pausa fue perfecta. El silencio, expectante. Naruto frunció el ceño. ¿Qué? Otsuru sonrió. Un granjero muy molesto que quería saber por qué un tonto estaba parado en su trigal a medianoche. Silencio. Entonces, risas. Taro fue el primero en estallar, dándose una palmada en la rodilla, y pronto todo el grupo se reía entre dientes, algunos negando con la cabeza, otros sonriendo con los ojos cerrados. Naruto lo miró fijamente, momentáneamente entre la incredulidad y la exasperación. ¿Eso es todo? Otsuru asintió con sabiduría. Eso es todo. Y el camino de ceniza. Al ver su sonrisa y guiño, gruñó. Lo sacaste a relucir para nada. No es casualidad, dijo. Es tradición. Naruto exhaló, sacudiendo la cabeza mientras el fuego volvía a estallar, enviando otra brasa en espiral hacia el cielo nocturno. La vio desvanecerse en la oscuridad, sintiendo como si le hubieran jugado una mala pasada. Anda ya, dijo riendo. No podemos tenerte dándole vueltas todo el día, ¿vale? Murmuró algo en respuesta, pero de todos modos una sonrisa reticente tiró de su boca. Al tercer día, Naruto se sintió listo para rendirse. No había tenido intención de quedarse tanto tiempo junto al fuego la noche anterior. El calor se había infiltrado en sus huesos, y el murmullo de voces había atenuado la agudeza de su frustración. Por primera vez en 2 días de vigilia, su mente no había sido consumida por sellos rotos, matrices fallidas, muertos y personas que podrían morir pronto. Se había permitido escuchar las historias, las risas, los pequeños momentos de descuido entre los nómadas mientras hablaban de caminos que él nunca había recorrido y lugares que nunca había visto. Pero cuando despertó empapado en sudor a la mañana siguiente, envuelto en mantas prestadas y con el olor a humo aún impregnado en la ropa, el peso del fracaso volvió a caer sobre él. El sello de almacenamiento no iba a ninguna parte. Las protecciones de preservación no mejoraban. Y peor aún era cómo su pulso seguía latiendo entrecortado por el sueño. Un fuego, otra vez, denso de pánico y sombras. No tenía nombre para lo que le estaba haciendo. Solo que se le pegaba a los huesos mucho después de despertar. Y ese peso, por supuesto, se hacía más pesado durante el día, cuando ninguna de las ideas que probaba lo acercaba a lograr lo que se había propuesto. Se arrastró de vuelta al pequeño espacio donde había estado trabajando, de vuelta a la tinta y al pergamino, y al mismo problema inexorable. Su pincel se quedó suspendido sobre la página un instante, con los dedos entumecidos por el frío. Y luego escribió, y escribió un poco más, sin la mente más clara que el día anterior. Nada había cambiado. Recorriendo las líneas del sello con movimientos lentos y precisos. Ajustando el sistema de contención, retrabajando los puntos de anclaje, probando diferentes secuencias de sellos de refuerzo. Todo para expandir el espacio interior. Nada funcionó. Una y otra vez, la tinta se secó, el pergamino se activó y luego quedó sin vida cuando su cláusula de rechazo escrita se activó y su chakra dejó de funcionar. Al mediodía, la frustración se había acumulado en su pecho, amarga y pesada. Esto era diferente a fracasar en algo que no entendía. Él lo entendía, creía que sí, al menos, pues había visto focas capaces de lograr lo que él quería. Conocía los principios, la mecánica, el delicado equilibrio entre estructura y fluidez. Había estudiado la teoría durante años y había visto a tejedores de focas más fuertes ejecutarla con precisión. Entonces, ¿por qué no podía? ¿Era solo cuestión de su débil y artificial afinidad? Naruto presionó el pergamino con las manos, como si su pura voluntad pudiera obligarlo a ceder. Como si el peso de su frustración, su desesperación, de alguna manera obligara al sello a funcionar. El fracaso se avecinaba. ¿De verdad iba a intentar cruzar la tormenta de hielo sin ninguna guía? La tinta se corrió bajo sus dedos. Sintió un nudo en el estómago. Con un gruñido, se incorporó, y la silla raspó con fuerza contra el suelo.
La habitación se sentía demasiado pequeña. Demasiado silenciosa. Demasiado parecida al interior de su propia cabeza. Naruto se levantó sin molestarse en agarrar su capa. Sus manos se abrían y cerraban a los costados mientras caminaba de un lado a otro. Quería golpear algo. Abrir algo, soltar lo que le arañaba las costillas. El frío le golpeó la piel, pero apenas lo sintió. Te perdiste el almuerzo, dijo la voz de Otsuru. Y estás poniendo esa cara otra vez. Naruto se giró y la encontró en el marco de la puerta de la tienda, con los brazos cruzados, mirándolo con una sonrisa divertida en la boca. Exhaló lentamente. Le dolía la mano tras horas de movimientos precisos, y tenía los hombros agarrotados por una tensión dolorosa. La frustración que había estado latente todo el día amenazaba con desbordarse y convertirse en algo peor. Naruto gruñó, volviendo a sus sellos fallidos. Estoy ocupado. Sí, veo lo productivo que eres. Su voz sonó seca mientras colocaba un bulto a su lado. Come. El olor a carne guisada interrumpió su concentración, y su estómago respondió con una ansiedad vergonzosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el desayuno? ¿Había desayunado siquiera? ¿Sabes?, dijo Otsuru mientras se dejaba caer frente a él y comenzaba a desenvolver el paquete, la mayoría de la gente come antes de convertirse en fantasmas gruñones. Deberías probarlo. A su pesar, Naruto sintió que la comisura de su boca se curvaba hacia arriba. Gracias por el consejo. Ella ladeó la cabeza, observándolo con una incómoda mirada. ¿Alguna vez pensaste que quizá el problema no sea esa foca? ¿Qué otra cosa podría ser? Gruñó. Se encogió de hombros, un gesto casual pero con una mirada penetrante. Quizás seas tú. Su ceño se acentuó, porque tampoco quería hablar de eso. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Camina conmigo, dijo ella antes de que él pudiera responder, poniéndose ya de pie. Después de comer. Naruto quiso negarse. Decir algo duro, quizás. Necesitaba seguir trabajando, necesitaba resolver esto antes de que llegara la tormenta. Pero la comida había despertado un hambre voraz, y el pequeño espacio se sentía bastante sofocante. Está bien, murmuró y comenzó a comer. Luego caminaron en silencio por un rato, la tierra cubierta de escarcha crujiendo bajo sus pies. El frío era más intenso allí afuera, y el viento se abría paso entre los árboles en corrientes incesantes. El bosque no era denso, pero era suficiente para amortiguar los sonidos lejanos del campamento, envolviendo el mundo en algo más tranquilo. Naruto caminaba con Otsuru por la escarcha, con el frío azotándole el rostro. Aún no estaba seguro de por qué la seguía, salvo porque no le había dado muchas opciones. Aparte de que su compañía era lo único que lo mantenía cuerdo, algo que ella parecía comprender perfectamente. El campamento se desvaneció lentamente tras ellos, engullido por los árboles. Su paso no era apresurado. Los pasos de Otsuru eran firmes, practicados, con los hombros relajados como si fuera un día cualquiera. Finalmente, ella habló. Te llevaré a ver nuestras focas. Naruto frunció el ceño. Podrías haber dicho eso. ¿Y por qué tomamos el camino más largo? Ella sonrió pero no respondió. Ya había ido a verlos, por supuesto. Fue lo primero que hizo. Pero el pergamino que debía explicarlos había sido un desastre. Un enredo de diagramas a medio terminar, anotaciones contradictorias y tanta tinta derramada que las secciones clave eran apenas legibles. Lo dejó más confundido que antes. Incluso el escriba que leyó en voz alta las partes que no pudo descifrar, Kyosei siendo Kyosei, solo le había sido de poca ayuda. Aún así, quizás ella podría ayudarlo a comprenderlo. No entendía cómo ahora mismo, pero quién sabía. Caminaron un poco más antes de dar un rodeo y los árboles dieron paso a un claro rocoso. El interior de la tienda estaba en penumbra, el aire impregnado de un aroma a tinta, pergamino y cera vieja. Un brasero en un rincón crepitaba suavemente, ofreciendo algo de calor contra el frío que se colaba del exterior. Había varios símbolos. Algunos colgaban de las paredes, otros estaban pintados sobre pieles estiradas, otros apilados en gruesos y desgastados rollos a lo largo de los bordes. Los has visto antes, dijo Otsuru, sentándose en un cojín bajo, pero tú tampoco los entiendes, ¿verdad? Naruto gruñó. Ese pergamino fue una pesadilla. Quien lo escribió no debió haber oído hablar del protocolo adecuado. Y los que vinieron después, ella simplemente se encogió de hombros. De todos modos, él sacó un pergamino en blanco de su bolsa, listo para empezar a dibujar. El trabajo de los sellos aquí era diferente, inconfundiblemente diferente. Aparente no solo en sus notas.
A diferencia de las escrituras precisas y entrelazadas de Uzushio, o incluso de la rigidez formal de los sellos de Konoha sobre los que había leído, este era más tosco, relativamente antiguo y apenas lo suficientemente estructurado como para considerarse deliberado. Aún así, las focas eran focas. En algún lugar del caos, había un significado. Esta vez nos molestó en observar la monstruosidad caótica de manchas de tinta y diagramas tachados, prefiriendo simplemente observar los sellos directamente. Otsuru se inclinó hacia adelante, observando por encima del hombro mientras comenzaba a trazar con el dedo uno de los símbolos de la piel estirada. Este aparece a menudo. Se supone que debe mantenerse firme, ¿verdad?, murmuró. Otsuru se encogió de hombros. Si tú lo dices. Solo sé para qué sirven, no cómo funcionan. No era de extrañar. La mayoría de la gente usaba los sellos como herramientas, sin pensar mucho en su mecánica, claro. Golpeó la página con el pincel, mirando el símbolo. Bueno, dijo, rompiendo el silencio contemplativo. Leí que tu clan lo usa para marcar caminos seguros. ¿Algo así? Se inclinó hacia adelante, señalando otra piel colgada en la pared, donde símbolos similares se curvaban en los bordes como agua fluyendo. La luz del fuego iluminaba las marcas antiguas, dándoles un aspecto casi vivo. Está pintada en nuestros estandartes y cosida en mochilas de viaje. A veces incluso tallada en piedras a lo largo de ciertas rutas. Los ojos de Naruto se movieron de uno a otro, con un leve ceño fruncido tirando de sus labios. ¿Y esta? Señaló otra marca, esta vez dentada, como una rama alcanzada por un rayo. Dice que es una protección contra tormentas. Otsuru ladeó la cabeza. Solo sé que lo ponemos alrededor de nuestros refugios cuando llega el mal tiempo, para protegernos de la tormenta. Siempre pensé que era una superstición. Naruto chasqueó la lengua, estudiando la forma. Su pincel se movía con pequeños movimientos inconscientes, imitando el patrón en el aire. Lentamente, dibujó la matriz del sello de tormenta junto a la primera, ajustando ligeramente las líneas. Si cambiaba el ángulo aquí, apretaba la curva allá, no es para contener la tormenta, murmuró, casi para sí mismo. La está redirigiendo. ¿Ves estas líneas fluidas? Están alejando la fuerza, no bloqueándola, creo. Otsuru frunció el ceño mientras observaba las marcas de nuevo. Si tú lo dices. Naruto asintió, ajustando su agarre del pincel. Estos no son solo adornos ni amuletos de buena suerte. Son funcionales. Otsuru se burló, pero no había furia en ello. ¿Tú crees? Pasaron la tarde encorvados sobre pergaminos, pieles y trozos de madera, descifrando el significado que podían de los símbolos olvidados del clan Fujiki. Trazando similitudes, cruzando teorías. Otsuru, por su parte, ayudó en lo que pudo, señalando dónde y cómo se usaban. ¿Este? Preguntó Naruto, señalando un símbolo que se curvaba hacia adentro, un círculo cerrado rodeado de marcas irregulares. Otsuru frunció el ceño. Ese siempre está dibujado en nuestras tiendas de suministros. Francamente, no creo que hagan nada. ¿Suministros? Tarareó Naruto, tamborileando con los dedos sobre el pergamino manchado de tinta a su lado. Podría haber sido preservación. O seguridad, tal vez contención. Lo copió, anotando en los márgenes. En el proceso de descifrar todo lo que pudo, Naruto aprendió más sobre Fujiki de lo que jamás había pretendido. La exploradora Kaede había pintado marcas como estas, dijo Otsuru, señalando unas específicas en árboles hacía 50 años. Los ancianos del clan atribuían su éxito en la navegación por la montaña a estos símbolos, mientras que otros atribuían su profundo conocimiento de los pasos. Lo indiscutible era que sus rutas marcadas seguían siendo visibles décadas después, resistiendo al desgaste y la erosión. Algunos habían intentado replicar su éxito con marcas similares, pero esos intentos se habían desvanecido con el paso de los años. Fujiki Masashi había sobrevivido a una avalancha tallando repetidamente en la nieve bajo sus pies lo que creía una marca protectora. Al ser encontrada 3 días después, la nieve a su alrededor tenía una distribución inusual. Si bien los miembros más veteranos del clan lo citaban como prueba del poder del símbolo, otros habían señalado que formaciones similares podían ocurrir de forma natural en condiciones de avalancha. Las espadas marcadas de Kenji habían alcanzado fama más allá del clan. Aunque muchos atribuían su durabilidad a los símbolos, sus precisas técnicas de forja eran igualmente notables. Fuera lo que fuese, los registros comerciales mostraban que los samuráis recorrían grandes distancias específicamente para su trabajo.
Fujiki Yuichi llevaba mucho tiempo muerto, pero sus marcas de límites habían sido las más estudiadas. Donde las había colocado, los viajeros reportaban constantemente dificultades para encontrar los asentamientos del clan sin guía. Tras su muerte, otros habían recreado sus marcas con precisión, pero nadie había logrado efectos similares. Así que siguieron usándolas, sin importar lo viejas o desgastadas que estuvieran. Otsuru no dudó en expresar sus dudas cuando las tenía, pero Naruto las registró de todos modos. La creencia y la práctica se habían desdibujado hacía tiempo. Su pincel se movía con firmeza sobre el pergamino mientras ella hablaba. Con el paso de las horas, sus notas se convirtieron en un extenso compendio. Teorías a medias confirmadas, funciones supuestas y vínculos tentativos entre símbolos. Aún no lo entendía todo, y ni siquiera estaba seguro de que tuviera sentido, pero siguió adelante. Cuando la luz fuera de la tienda se hubo desvanecido a un naranja oscuro, Otsuru estiró los brazos detrás de su cabeza y exhaló. De acuerdo, dijo Otsuru, poniéndose de pie. Es hora de irnos. Naruto levantó la vista, parpadeando como si despertara de un trance. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero ahora que ella lo mencionaba, su estómago rugió en señal de acuerdo. Y se sentía terriblemente cansado. Creo que deberíamos, Otsuru sonrió con suficiencia. Lo pensarás mejor después de un descanso. La cena fue animada y tranquila, más una continuación natural del día que una pausa. El fuego crepitaba en el centro del campamento mientras se pasaban cuencos rebosantes de caldo humeante y gruesos cortes de carne. El aroma de grasa carbonizada y hierbas hirviendo se extendía por el aire, mezclándose con el ligero toque del frescor vespertino. Otsuru comió rápidamente, gesticulando con los palillos mientras intercambiaba historias con un miembro mayor del clan, mientras Naruto permanecía sentado con las piernas cruzadas, dejando que el calor de la comida le calara los huesos. Fue agradable. Más que eso, fue fácil, demasiado fácil. Escuchaba más de lo que hablaba, absorbiendo el tranquilo murmullo de un pueblo acostumbrado a la supervivencia, práctico y pragmático, que seguía riendo. Pero debajo de ese calor, debajo de la luz parpadeante del fuego y de las manos que le pasaban comida, un peso frío presionaba sus pensamientos. Si fracasaba y a estas alturas estaba casi seguro de que fracasaría, caminaría solo hacia la tormenta. Las mismas personas que lo recibieron ahora, quizás por un susurro de lástima o por diversión pasajera, no dudarían en dejarlo ir, en ver su figura desvanecerse en el blanco, sin importar cuán amablemente sonrieran esa noche. La idea lo inquietó, ese recordatorio de que su comodidad tenía condiciones. Que ya no estaba en Uzusio. El mundo nunca ofreció sus manos sin esperar algo a cambio. Fue una lección que llevaría consigo. Le habían dado un lugar junto al fuego esa noche, pero era un calor prestado, no diferente del de la capa que le habían dado o de la fogata misma. Naruto se ajustó la capa, doblándola sobre sí misma para mayor calidez. Las capas se presionaron, convirtiéndose en una sola. Un pliegue. El pensamiento se apoderó de él, se cristalizó. Sus dedos se detuvieron sobre la tela. Aislamiento no es lo mismo que separación. Las palabras regresaron, sin ser invitadas, y para Naruto, la conversación junto a la fogata se desvaneció en la distancia. No separación. Compresión. Capas tan finas que se volvieron una sola, como la capa contra su piel. No algo separado, sino algo indistinguible, entretejido en la naturaleza misma del sello, tan perfectamente integrado que podía desenrollarse como si nunca se hubiera ido. No es un espacio de bolsillo. Nagato le había enseñado la compresión. Era el principio que hacía posible su técnica de onda aplastante. Lo habían considerado el mejor de Uzusio, y sin embargo, entre todas las opciones, había elegido la compresión. Si alguien hubiera podido forjar reinos separados, crear espacios reducidos delimitados por sus propias condiciones, ese habría sido él. Que se molestara con la compresión significaba algo, decidió Naruto. Y Gohan no almacenó nada en absoluto, simplemente recreó su Shikigami. O quizás almacenó el proceso, si es que eso tenía algún sentido. Si un paso por encima era verdadera creación, entonces un paso por debajo era, sus párpados se cerraron mientras sus pensamientos se dispersaban, ese espacio justo antes del sueño donde las ideas y la realidad se difuminan. Le dolía la cabeza por la falta de sueño. El concepto estaba ahí, a su alcance, pero el agotamiento lo acosaba como una resaca. No necesitaba ir tan lejos como Nagato o Gohan, y tal vez tampoco necesitaba descubrir cómo expandir un espacio de bolsillo en este momento. No es un objeto guardado. No es algo que se mantiene aparte. Algo doblado.
Tejido en la forma más pequeña posible, usando chakra como medio. Transformado. Algo que sabía que podía hacer, como cualquier otro ninja de Uzusio. Un pliegue no era un bolsillo. Un bolsillo contenía algo separado. Un pliegue era parte del todo. Una hoja de papel doblada 100 veces seguía siendo el mismo papel. Solo había cambiado de forma, comprimida sobre sí misma. Eso también podría haber sido parte de lo que Nagato había hecho, solo que al máximo nivel. Quizás, incluso, fue como incorporó una técnica en sí mismo hasta convertirla en suya, hasta que no hubo distinción. Su respiración se hizo más lenta. Su mente se aquietó. Y antes de que el pensamiento pudiera concretarse, el mundo se oscureció, sus rodillas se doblaron bajo él mientras el sueño lo reclamaba junto a la fogata. Al cuarto día, Naruto percibió un destello de esperanza. Pequeño, casi imperceptible, pero allí estaba. Se despertó sobresaltado, desorientado, al encontrarse en su tienda prestada en lugar de junto al fuego donde se había quedado dormido. Alguien lo había llevado de vuelta, arropándolo con la capa prestada como si fuera algo que había que cuidar. Otra bondad pasajera. La confusión se desvaneció rápidamente, reemplazada por la claridad cristalina del pensamiento que lo había perseguido hasta el sueño. Se incorporó, con el pulso acelerado. Plegado, no embolsado. Compresión, no separación. El sol apenas había asomado el horizonte, y el campamento aún estaba envuelto en el silencio del frío del amanecer. Se vistió rápidamente, recogiendo sus cosas con renovado propósito. Ahora había urgencia en sus movimientos. No la frenética frustración de los días anteriores, sino algo más firme, más preciso. El almacén estaría vacío tan temprano, lo que le proporcionaba la tranquilidad que necesitaba. Apartó el peso de la manta y encendió la linterna. Su resplandor se reflejó en las provisiones que le habían dado. Una tienda de campaña plegada, frascos de barro con medicinas, raciones envueltas en papel aceitado, ropa de repuesto bien empacada y odres de agua probablemente medio congelados. Sí. Quizás no necesitaba separar las cosas si las tejía en algo más pequeño, sin costuras. Un efecto similar, sin necesidad de ampliar el espacio en los bolsillos. Se movía en silencio por el campamento, con los pies ligeros contra la tierra endurecida por la escarcha. El fuego se había apagado, pero aún había ojos vigilantes. Un centinela lo miró fijamente y luego asintió levemente. El almacén no estaba realmente cálido, pero el aroma a hierbas secas, cuero engrasado y hierro se había vuelto familiar. Cajas cubrían las paredes, cada una cuidadosamente marcada. Comida, herramientas, ropa de invierno. Cada cosa en su lugar. Cada cosa con un propósito. Naruto se acercó al escritorio y dejó sus cosas. Tenía lo que necesitaba. Ahora, a ver si podía hacerlo funcionar. La clave de plegado residiría en una especie de codificación. Escribir la esencia de un objeto en chakra, integrándola al sello. Peso, forma, propósito. Todo debía preservarse, traducirse en algo que el chakra y la tinta pudieran contener. Se arrodilló en el suelo frío, con un único kunai descansando frente a él. Un pliegue. No una separación. Una compresión. Exhaló lentamente y formó la secuencia del sello para la técnica de transformación. El chakra se entrelazó entre sus dedos, bañando el kunai mientras lo reducía a una forma más pequeña. Parpadeó, encogiéndose, distorsionándose, pero el peso bajo su palma permaneció inalterado. Podría haberlo alterado también, pero ese no era el punto. El cambio fue superficial, temporal. Se revertiría por sí solo. Dejó de lado la técnica, entrecerrando los ojos. La técnica era una base, una técnica básica que todo shinobi aprendía por una razón, pero también se sentía superficial. Aún así, podía engañar al mundo haciéndole creer que algo era diferente sin cambiar su naturaleza permanentemente. Esta impermanencia era al mismo tiempo la solución y el problema. Si quería doblar y guardar algo, el cambio tenía que durar, por supuesto. Sus dedos recorrieron la empuñadura del kunai mientras sus pensamientos se alineaban. La técnica de transformación funcionaba sobreescribiendo las propiedades externas de un objeto, ocultando su verdadero peso, textura y presencia. Pero bajo la capa de chakra, en realidad, el objeto permanecía igual, listo para recuperar su forma original. El consumo de chakra de la técnica era, por lo tanto, relativamente bajo. No intentaba disfrazar el kunai. Quería traducirlo, doblarlo en algo más pequeño, algo que pudiera sellar más fácilmente. Codificarlo en algo más y almacenarlo. Un sello, no una máscara.
Lo intentó de nuevo, mismos sellos, mismos movimientos, pero esta vez no intentó cambiar la forma del kunai. Se concentró en cambio en su característica distintiva. La densidad del metal, la tenue resonancia de chakra incrustada en su forma, como ocurría con la mayoría de los objetos inanimados, a pesar de su falta innata de chakra, el peso que residía en sus manos tras años de blandirlos. Todo eso, solo lo pudo sentir cuando ya estaba completamente al alcance de su chakra. ¿Qué hace que un kunai sea un kunai? Se concentró, deseando que el kunai se convirtiera en un shuriken, pero a mitad de la transformación, se detuvo. La hoja parpadeó. Sus filos se volvieron borrosos, su presencia se diluyó, como una sombra que se desvanece en la niebla. Flotaba entre estados, sin ser completamente uno u otro. Y entonces se recuperó de golpe y el peso le impactó en la palma de la mano. Naruto hizo una mueca. Un intento no era suficiente. Y lo estaba haciendo mal. Se contradecía. La versión ninjutsu de la técnica era demasiado rígida. Su mente y su chakra trataban el kunai como algo separado y ajeno, algo que debía modificarse a la fuerza. Nada que integrar en él de ninguna manera. En este sentido, un sello era más maleable. Tomó su pincel y dibujó un sencillo sello de almacenamiento para chakra y tinta sobre el suelo de madera. La mayoría de los sellos que había visto en Uzusio como no tejedor de sellos encerraban objetos en éxtasis, atrapándolos en un espacio estático. Los encerraban hasta que los recuperaran. Y por un instante, creyó entender por qué Gojo hacía las cosas como las hacía. Sí, quizás se trataba de sellar un proceso, no solo un objeto. Con estos pensamientos en mente, dibujó la matriz para la técnica de transformación o más bien, el equivalente Fukinjutsu y la ató al sello de almacenamiento, sin apretar. Colocó la espada en el centro del sello de transformación y lo intentó. Esta vez, dejó que su chakra atravesara el sello antes de que se asentara en el metal, sintiendo su peso, densidad y presencia, permitiéndole hablar en el lenguaje del chakra antes de intentar cualquier otra cosa. Solo cuando tuvo una clara comprensión de estas cualidades, aplicó el componente de transformación. Menos para transformar el kunai, y más para traducir esas propiedades al lenguaje del chakra. El kunai relucía, sus bordes oscilaban como si estuvieran sumergidos en agua. No solo físicamente, sino en su percepción del chakra. Su peso se convirtió en un patrón, su forma en una resonancia. El kunai flotaba entre estados, medio sellado, medio completo. Sello, susurró de todos modos. Otro destello. Un cambio. La esencia del objeto se precipitó hacia el sello, condensándose en algo más que materia, y menos a la vez. Información, un recuerdo escrito con tinta y voluntad. Aunque sentía que se acercaba, seguía resistiéndose, intentando volver a su forma original. 3 intentos más dieron el mismo resultado. Una codificación parcial que no se mantenía. ¿Qué me estoy perdiendo? No, no falta. Se equivocó. Seguía intentando resolver el problema. En su quinto intento, Naruto no cambió el diseño del sello. Cambió su enfoque. En lugar de intentar cambiar el kunai, lo reconoció. Lo reconoció tal como era. Filo y equilibrio, peso y acero, forjados a propósito. No tan diferente de sellar, en realidad. Su chakra fluyó con más suavidad esta vez, no como una orden, sino como una invitación. Y algo cambió. El kunai respondió, sin resistirse, sino cediendo. Su presencia atravesó el sello de transformación con gracia, sin fuerza. Sello, murmuró de nuevo, con manos temblorosas. Y esta vez, aguantó. Limpio. Silencioso. Completo. No había peso que lo presionara, ninguna sensación de resistencia ni de demora. La esencia del kunai se asentó en el sello como la tinta en un pergamino. No simplemente se aisló, sino que se transcribió. Un objeto reducido a su núcleo, despojado de sus limitaciones físicas, suspendido en un estado entre la existencia y la ausencia. Su corazón dio un vuelco en su pecho cuando dibujó el sello que sabía que sería apropiado aquí. Un simple miu, para completar la unión del chakra a la tinta. Unir. Se sostuvo. Exhaló lentamente. El sello estaba estable. La pérdida de chakra se mantendría dentro de los límites normales. Con cautela, extendió 2 dedos y aplicó chakra una vez más. Abrir. El kunai se desplegó, entero de nuevo en su palma, intacto y perfectamente conservado. Estaba seguro. No habría degradación, ni putrefacción lenta como la materia sin sellar. En la práctica, no era más que tinta y chakra. Algo casi completamente despojado de sus restricciones físicas, suspendido en un estado entre la existencia y la ausencia.
Naruto lo observó un largo instante, sintiendo el zumbido residual de la técnica bajo la piel. Su chakra vibraba con la familiar sensación de un sello completado, pero algo era diferente esta vez. Algo en la forma en que la energía se asentaba, en cómo resonaba. Algo en él también había cambiado, podría hacer este sello más fuerte. El pensamiento surgió lentamente, familiar y extraño, como un recuerdo que desconocía. Uno que no podía comprender, pero que sentía que le pertenecía. Como un instinto de otra vida. Se sentía real, como si supiera respirar, apretar el agarre, prepararse antes del impacto. Si tan solo le diera más, algo más duradero, exhaló lentamente, alejando el extraño pensamiento. Esto había sido relativamente fácil. Los kunais, para él, eran algo conocido. Había pasado años manipulándolos, afilándolos, desprecintándolos de pergaminos de almacenamiento tradicionales. Su chakra ya estaba familiarizado con su peso, su equilibrio, su presencia. Eso no sería así para todo lo demás. Revisó los suministros. Tienda de campaña, medicinas, raciones, odres de agua. Habría que aprender a reconocer cada uno, comprender su forma, peso y naturaleza antes de poder doblarlo. Naruto flexionó los dedos, sintiendo el chakra aún resonando bajo su piel. El amanecer se asomaba por el horizonte, una tenue luz se filtraba por la ventana. Un día entonces. Cuando Naruto salió del depósito de suministros, el cielo había comenzado a cambiar. El sol se ponía, rozando el horizonte con dorados desvanecidos y azules cada vez más profundos. El frío lo golpeó con fuerza tras las largas horas encorvado trabajando. Le dolía el cuerpo, el agotamiento se acumulaba en sus extremidades, y sus dedos, rígidos, agotados, se enroscaban alrededor del pergamino que sostenía. Lo sentía más pesado de lo debido, caliente por el chakra que había vertido en él. Las miradas se volvieron hacia él al salir. El asentamiento bullía al ritmo del atardecer. Nómadas cuidando sus cosas, preparando comidas, asegurando sus pertenencias antes del anochecer. Las conversaciones se ralentizaron y las miradas se entretuvieron. Como si no hubieran esperado su regreso tan pronto, o quizás nunca. Al posarse en él, con la curiosidad reflejada en sus expresiones, sintió una inquietud en el estómago. Naruto exhaló, tranquilizándose. La incisión en su flanco palpitaba débilmente, y el sello que llevaba se sentía terriblemente inadecuado comparado con lo que sabía que era posible. Había quedado atrapado en ello. No, consumido. No había cabida para nada más. Solo el lento desenredo de un problema tras otro, los intrincados ajustes, el delicado equilibrio entre el fracaso y algo más que no estaba seguro de poder llamar descubrimiento. En casa, pensó, un sello como este defectuoso, tosco, crudo apenas despertaría comentarios. Sí, en Uzusio, sería el primer intento de un estudiante. Un boceto rudimentario, no un diseño terminado. Hizo a un lado el pensamiento y se dirigió hacia Otsuru, quien notó que se veía pálido y le preguntó si estaba esquivando el sueño nuevamente, y su hermana mayor, quien lo estudió con una mirada cautelosa y escéptica. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó Kiku, con tono bastante neutral. Te lo mostraré, dijo con la voz ronca por la falta de uso. Se los mostraré. Ahora más rostros se giraron hacia él. Los ancianos se inclinaron hacia adelante en sus taburetes de madera, y los miembros más jóvenes del clan se acercaron. Con sumo cuidado, Naruto desenrolló el sello sobre el suelo cubierto de nieve. El papel se asentó con un susurro, y sus intrincados patrones captaron el último rayo de sol. Su mano derecha aplanó las esquinas. La izquierda se cernió sobre la superficie, mientras sus dedos trazaban signos familiares con una facilidad experta. Un pulso de chakra fluyó desde su núcleo, bajando por su brazo y hasta la elaborada matriz de tinta que había debajo. Por un instante, no pasó nada. Abre, ordenó, alimentando con chakra el circuito de activación. El sello cobró vida con un destello, y sus líneas brillaron con una luz interior que proyectaba sombras azuladas sobre los rostros que observaban. El aire sobre el papel relució, y con un suave sonido, como un suspiro transportado por el viento y entre las hojas, el contenido comenzó a materializarse. Un odre de agua primero. Gotas de condensación adheridas a su superficie, frías pero no congeladas. Exactamente como lo había sellado esta mañana. Luego, un recipiente de cerámica sellado, cuyo contenido medicinal estaba tan intacto como el agua. Un conjunto de ropa, que caía naturalmente en sus pliegues, como si hubiera quedado atrapado en medio de la caída. Paquetes de raciones bien atados. Finalmente, una tienda de campaña plegada completaba la exhibición. Cada artículo había exigido un enfoque único.
El agua había sido la más dura, los fluidos eran más difíciles de codificar sin perder cohesión, de eso estaba casi seguro ya, así que había empezado con ella. Los medicamentos también habían necesitado una manipulación cuidadosa para preservar su potencia, y cada componente se había doblado por separado para mantener su integridad. El silencio que siguió fue absoluto. Sello, dijo Naruto, empujando chakra hacia la matriz una vez más. Los objetos desaparecieron, absorbidos por la tinta, comprimidos en un patrón y chakra. Recuperó el sello con un movimiento rápido y lo guardó. El silencio que se había apoderado del grupo se hizo más profundo. Otsuru se acercó, con sus ojos pálidos fijos en el pergamino. ¿De verdad lo hiciste? Naruto giró sus hombros, tratando de sacudirse la rigidez de sus extremidades. No es perfecto, admitió, con un sabor amargo en la boca. Solo funciona con objetos específicos, para los que lo entrené. Te daré la lista exacta. Y tendrás que reaplicar chakra de diario, idealmente, para preservarlo el mayor tiempo posible y también para mantener la transformación. La estructura no es autosuficiente, aunque la tinta aguantará más gracias al sistema de preservación que la enfoca, uno rudimentario que aprendí en casa. Otsuru repitió sus palabras, ajustando su expresión cuando ella creía que quería decir algo diferente. Aún así, no podía hacer mucho. No hablaba Uminokoe. Los demás no dijeron nada, solo se quedaron mirando. Se aclaró la garganta, llenando el silencio con detalles técnicos, obligado a justificarlo. La capacidad del pliegue depende de los conjuntos de almacenamiento de chakra que tejí, y de lo bien que los construí, así que no es tan grande como esperaba. Mejor que el sello de almacenamiento roto que me diste para estudiar, pero, claro que sí. Estaba sellando chakra y tinta dentro de chakra y tinta. Sus dedos se apretaron alrededor del sello, recordando incontables intentos fallidos. Abrirlo todavía lleva demasiado tiempo, no, quizás eso solo importaba para la batalla, pero como los objetos están comprimidos como chakra y tinta, no almacenados en un espacio de bolsillo, durarán más. El sello se desintegrará antes que los objetos. Años. Dudó un momento y luego añadió. No terminé el sello para derretir hielo. Tendrás que derretir agua manualmente y almacenarla. Te mostraré cómo hacer esto último. Sé que no es lo ideal, no con la tormenta que se avecina. Pero dijiste que algunas hierbas se echan a perder si se calientan, otras se amargan, incluso se vuelven tóxicas. Esa medicina necesita ingredientes frescos, no restos secos. Así que me concentré en eso. Oyó lo rápido que hablaba, cómo se le agudizaban los nervios. Pero no podía parar. Al menos esto. El sello mantiene las cosas en su estado original mientras dura. Describió los mecanismos de seguridad. El andamiaje técnico que sustenta su diseño. Un sistema de redundancia triple reforzó la matriz de contención primaria, estándar Uzusio. Los circuitos auxiliares redirigieron el desbordamiento a través de vías de alivio en caso de desestabilización. Un conjunto pasivo mantuvo la integridad estructural durante 30 segundos tras la falla del núcleo, tiempo suficiente para un reinicio o una liberación controlada. Un protocolo de liberación de emergencia integrado en el anillo exterior forzó el exceso de energía hacia afuera en lugar de implosionar, práctica habitual. Podría haberlo diseñado para un colapso total, destruyendo el contenido para impedir su recuperación. Pero no lo hizo. Había elegido la preservación en lugar de la contención. Si fallaba, el sello se sacrificaría para proteger lo que contenía. Tomando una respiración rápida, repentinamente desesperado por terminar con ese escrutinio, terminó diciendo: Eso es todo. Silencio de nuevo. Entonces, un movimiento. Una anciana se giró bruscamente, frotándose la cara con una mano. Un hombre soltó una risa baja e incrédula. Otsuru flexionó las manos, indeciso entre alcanzar el pergamino o simplemente observarlo. Los nómadas mayores miraban fijamente el lugar donde habían estado los objetos, con expresiones indescifrables. Alguien murmuró algo que parecía una oración en su lengua materna. Otro respiró agitadamente entre dientes. Naruto sintió que su estómago se revolvía ligeramente. Había esperado un interés moderado. Tal vez unas cuantas preguntas o un gesto cortés de aprobación. No esto. No esta emoción cruda, esta intensidad que parecía desproporcionada al logro. Esto era demasiado. No era tan extraordinario. ¿Por qué? Una mano le dio una palmada en el hombro, casi tirándolo a un lado. Otra le agarró la mano, levantándola para mirarla, no, para contemplarla. ¿Acabas de hacer eso? Akuri creía que ese era el nombre Ryo, atónito. ¿En 4 días? Naruto se puso rígido, incómodo con el elogio. No es tan impresionante.
No es que las palabras resonaron con incredulidad. ¿Dices que esto no te importa? ¿Que puedes hacerlo mejor? No, dijo Naruto en voz baja. Pero alguien más, uno de los ancianos, dio un paso al frente, con su rostro curtido y solemne, pero sus ojos brillaban con algo que Naruto no supo identificar. Conservación y almacenamiento, todo en uno, murmuró el hombre. Es mejor que cualquier cosa que haya visto en años. Entonces Naruto se dio cuenta, con una fuerza casi vertiginosa, de lo muy diferente que era esto de casa. En Uzusio, Naruto creía que este tipo de trabajo habría sido recibido con críticas moderadas, quizás incluso con decepción. Un ejercicio de entrenamiento apenas digno de mención, algo que un tejedor de focas novato podría presentar con disculpas por su rudimentaria implementación. Pero aquí, entre gente que nunca había visto las grandes obras de sellado de su tierra natal, lo miraban como si hubiera capturado la luz de las estrellas en una botella. La comprensión se extendió por la multitud, al igual que su comprensión lo hizo por él. Luego, como el amanecer que rompe sobre la piedra, el estado de ánimo cambió. Alguien vitoreó. Otro aplaudió. La risa estalló en estallidos dispersos. Manos le palmearon la espalda, le alborotaron el pelo, le apretaron los brazos con alegría. El sonido de su alegría lo inundó como una ola, cruda y abrumadora en su intensidad. Naruto se quedó inmóvil en medio de todo, parpadeando mientras las voces se alzaban a su alrededor, intentando procesar este giro inesperado. Lo celebraban a él. No a su potencial, ni a lo que podría llegar a ser con el entrenamiento adecuado. Sino a lo que ya había logrado. Ahora mismo. Dioses. Por alguna razón, lo estaban celebrando. Esto no era como en Uzusio, donde la aprobación se medía, se esperaba la brillantez y la perfección parecía la base. Aquí, en ese momento, no se le veía como un estudiante de sellado con dificultades que debería haber elegido un camino más fácil y adecuado. No se le veía como alguien que buscaba una maestría que estaba fuera de su alcance. En cambio, se le reconocía como alguien que había aportado algo de verdadero valor a quienes podían aprovecharlo. Por primera vez, su trabajo no fue teórico. No era solo un medio para un fin, no era solo otro paso en un camino interminable hacia un ideal imposible. Hacia la perfección. Aquí, no era un estudiante que se esforzaba más allá de su alcance, un tejedor de focas solo de nombre. Aquí, bajo el cielo crepuscular que se profundizaba, con el viento helado que traía los sonidos de la celebración, sus esfuerzos significaban algo inmediato y tangible. Su trabajo fue útil. Naruto exhaló lentamente, dejando que el ruido y la alegría lo invadieran como una marea purificadora. Quizás el sello no era perfecto. Tal vez el equilibrio entre voluntad, intención y restricción no era tan preciso como él pretendía. No era como debería ser. Tal vez, dentro de unos meses o años, recordaría este momento y vería cada defecto. Las ineficiencias, el chakra desperdiciado, la rudimentaria forma del pliegue. Tal vez lamentaría su falta de refinamiento, sabiendo cuánto más preciso podría haber sido. Y tal vez se arrepentiría de cuánto de sí mismo había invertido, una pizca de chakra y sangre presionada permanentemente en los cimientos del sello, estrechando el vínculo más allá de lo que la teoría exigía y de lo que era necesario. El acto no había sido del todo meditado, no del todo. Simplemente se había sentido bien, como la diferencia entre atar un nudo suelto y uno que no se desharía. Solo y lo que le pareció correcto. Como las palabras que le había dicho a Tenjin en la aeronave. De todos modos, era un precio pequeño a pagar, cuando el sello zumbaba bajo sus dedos, vibrando débilmente con la huella de su propia energía. Había dicho que el sello duraría años, pero en el fondo sabía que podría durar más. Su propia pérdida, algo que había estado más que dispuesto a dar, si eso significaba llegar a Konoha. Respiró hondo, pero la fatiga persistía en sus labios. Por ahora, solo por esta vez, y se permitió ver su obra a través de sus ojos. Se permitió sentir el orgullo que tan generosamente le ofrecían. Se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta creación imperfecta era justo lo que necesitaba aquí y ahora. Que importaba, que él importaba. Que tal vez, después de todo, valía algo. Y esa comprensión, esa aceptación de la alegría que se encuentra no en la perfección sino en el propósito, se sintió como aprender finalmente a respirar después de toda una vida conteniendo la respiración. Quizás eso, más que cualquier otra cosa, fue el sello más grande que había roto hoy. Cuando le dijeron que alguien lo acompañaría hasta llegar a fuego, Naruto esperaba a cualquiera de los canosos nómadas, desde Akuri con su rostro curtido y manos callosas, hasta Oshino cuyo único ojo bueno aparentemente había detectado emboscadas a media milla de distancia.
Ciertamente no, Otsuru. Para nada, dijo Okiku, cruzándose de brazos mientras miraba a los líderes del clan. El sol de la mañana se filtraba por la abertura de la tienda, revelando motas de polvo que se arremolinaban con cada aliento brumoso. El acre olor a humo de pino se aferraba a las pesadas pieles que cubrían las paredes. Es demasiado joven. El primer pensamiento de Naruto fue que estaban equivocados. Otsuru era joven, casi tan joven como él. Su segundo pensamiento llegó a mirar de reojo a Okiku, rígida a su lado, con los dedos doblados a los costados, los nudillos blancos y la boca apretada en una fina línea que casi podía ver cómo la sangre se le escapaba. Ella no lo iba a aceptar. Ni de lejos. Deberíamos enviar a alguien más, dijo con voz tensa. Contenida, como la cuerda de un arco que se rompe. Si tiene que ser una sola persona, entonces Akuri, no habrá necesidad de eso, interrumpió Toma, bajando el tono una octava, sin admitir argumentos. Se inclinó hacia adelante en su desgastado taburete de cedro. Las cabezas de lobo talladas en sus patas parecían gruñir. Otsuru es más que capaz. Naruto inhaló por la nariz, saboreando las hierbas amargas que ardían en la hoguera central. Había visto a Otsuru moverse rápido, experto, una sombra silenciosa contra la nieve, pero la capacidad no era la única preocupación. Okiku se movió junto a su hermana, con una mano protectora sobre el hombro de Otsuru y los dedos clavándose lo suficiente para traicionar su miedo. Ayer era una niña, dijo, esta vez con más aspereza. ¿Y quieres enviarla cerca de tierras shinobi? ¿Donde matan sin previo aviso ni motivo? Las últimas palabras se le atascaron ligeramente en la garganta. Envía a alguien más. Otsuru ignoró el toque de su hermana con un sobresalto, dando un paso adelante. La tienda estaba tan silenciosa que se oía el crujido del cuero de sus botas contra el suelo helado. La determinación en su postura no delataba su edad. He visto más del mundo que tú, le dijo a su hermana, y a Naruto, el tono desafiante de su voz le dio un aire más personal que lógico. He memorizado todos los senderos principales entre aquí y el País del Fuego, los he mapeado mentalmente hasta que puedo verlos al cerrar los ojos. Sé dónde están los refugios, qué pasos evitar durante las tormentas, qué lugares nos venderán a los cazarrecompensas. Su mirada se cruzó con la de Naruto. Y puedo seguirles el ritmo. Distraídamente, Naruto pensó que ella nunca lo había visto pelear como es debido. Simplemente asumió que podía. Simplemente lo había visto sanar de heridas que deberían haberlo matado, sellar algunos objetos, y decidió que con eso bastaba. El viejo Masashi se aclaró la garganta. El sonido fue como el de piedras al moverse. Otsuru ha demostrado su capacidad en numerosas ocasiones. Lideró 3 partidas comerciales a través de los pasos del norte la temporada pasada, sin incidentes. Sus dedos nudosos tamborileaban contra su bastón, recalcando cada punto. Cuando el hijo de Takai se rompió la pierna en el paso alto, ella se la entablilló y lo cargó durante casi 2 días. Cuando los bandidos emboscaron la caravana del este, ella puso a todos a salvo. Miró a Naruto con ojos llorosos que no se perdían nada. Uzumaki Naruto nos ha ayudado, y este fue el precio que pidió. Cumpliremos con nuestra parte del trato. La decisión está tomada. Ella lo acompañará a la frontera. Okiku, quien, más que nunca, parecía arrepentirse de haber conocido a Naruto, siseó entre dientes mientras abría la boca para seguir discutiendo. Y Naruto captó la mirada en los ojos de Otsuru. Esa terquedad en su mandíbula, la leve dilatación de sus fosas nasales. Conocía esa mirada. La había usado él mismo incontables veces. No habría manera de convencerla, ni a ella ni a los líderes. Okiku dio un paso al frente, una sombra alta contra la pared de la tienda. Los pasos del norte son una cosa. Rutas comerciales muy transitadas. Pero esto es diferente. Los caminos al fuego, directos o no, ya no son seguros, ni con las disputas fronterizas, ni con lo que ocurrió en Tanigawa. Su voz bajó, cargada de significado. Ni con lo que les hicieron a quienes intentaron cruzar. Se hizo un silencio pesado. Alguien se movió incómodo. Me voy, dijo Otsuru, rompiendo el silencio como un hacha en el hielo. Eso es todo. Okiku inhaló con fuerza, la clase de respiración que uno toma para calmar la paciencia o para no gritar. Sus dedos se cerraron contra la tela de sus mangas, sus nudillos presionando la lana hasta que palidecieron, la única señal visible de la tormenta que se agitaba bajo su piel. Otsuru no cruzará ella misma. Es tarea de Saemon, dijo Toma. Solo llevará a Uzumaki Naruto allí. Con él. Aún así. Esto es un error, dijo, lenta y pausadamente, cada palabra cayendo como una piedra. La estás metiendo en algo para lo que no está preparada.
Otsuru alzó la barbilla, desafiante. Un músculo se tensó en su mandíbula. No puedes decidir eso por mí. Ya no. Algo en la postura de Okiku vaciló, solo por una fracción de segundo. Un hilo se tensó demasiado. Naruto lo vio cuando sus hombros se alzaron, casi como si quisiera proteger a su hermana, o gritarle, quizás ambas cosas a la vez. Pero los líderes habían decidido. Y Otsuru, con toda su bravuconería, había decidido. La voz de Okiku se alzó. No lo haré, está decidido, dijo con firmeza otra mujer. Okiku exhaló por la nariz, un sonido largo y mesurado. Ya veo, soltó, como si la palabra se hubiera estrellado contra el hielo. Si algo le pasa ahí fuera, si regresa herida o algo peor, no esperes que lo acepte sin más. Entonces se giró hacia Naruto, acortando la distancia entre ellos en 2 zancadas rápidas. Tan cerca que él pudo oler las hierbas en su cabello y ver la pequeña cicatriz que dividía su ceja izquierda. Sus ojos se encontraron con los de él, oscuros con una advertencia y algo más profundo, más primario. La mirada de alguien que ya había perdido demasiado. ¿Y tú?, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro que, de alguna manera, llenó toda la tienda. Si algo le pasa, lo que sea, no tendrás que preocuparte por llegar al país del fuego. Alguien le gritó, pero Okiku giró bruscamente sobre sus talones y salió de la tienda sin decir otra palabra. La pesada solapa se cerró de golpe tras ella, enviando una corriente de aire frío que recorrió el espacio. Pero Naruto la captó en ese instante final. El temblor de sus dedos al apretarlos en puños, la leve agitación en su respiración que delataba lo que su feroz comportamiento no revelaba. Miedo puro y puro. Puede ser una verdadera molestia, dijo Otsuru, mientras metía con esfuerzo carne seca y puñados de nueces en una mochila de cuero desgastado. Sus movimientos eran rápidos, casi furiosos, mientras trabajaba a la luz de una pequeña lámpara de aceite. Afuera, el viento había arreciado, sacudiendo los soportes de la tienda de dormir más pequeña. Siempre me tratas como si aún tuviera 8 años. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Naruto. Ella solo le respondió con un gesto de la mano. Probablemente mayor que tú. Naruto la observaba desde su posición, apoyado en el poste central, con los brazos cruzados. La chica tenía el rostro contraído por la concentración, pero él captó el ligero temblor en su labio inferior que luchaba por controlar. Está preocupada por ti, dijo, con voz neutra. Es lo que hace la familia. ¿Sí?, preguntó Otsuru con cierta aspereza. ¿Cómo es el tuyo? Naruto se encogió de hombros. A mi madre tampoco le hizo gracia mi partida. Otsuru resopló, metiendo una manta enrollada en el fondo de la mochila con más fuerza de la necesaria. Preocuparme es una cosa. Actuar como si fuera una inútil es otra. Buscó un odre de agua, probando el sello con dedos expertos. He entrenado desde que aprendí a caminar. Conozco estas montañas mejor que nadie menor de 30 años, excepto Shuichi. Pero en cuanto apareciste de quién sabe dónde, casi de mi edad y medio muerto, se interrumpió, mirándolo con un destello de culpa. Lo siento. No es tu culpa. Naruto se encogió de hombros y miró hacia la puerta de la tienda por donde Okiku había desaparecido antes. Tiene miedo. Ahora siempre tiene miedo, murmuró Otsuru, pero había algo más suave en su tono. Su voz se fue apagando, con las manos inmóviles en las correas de cuero que había estado ajustando. Por un instante, pareció tan joven como afirmaba su hermana. Luego irguió los hombros, y la vulnerabilidad se desvaneció bajo una máscara de determinación practicada. Bueno, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Supongo que ya no importa. Nos vamos. La postura defensiva de su mandíbula, la intensidad ansiosa de su mirada, reconoció esa mirada. La había visto demasiadas veces en el espejo. Sí, dijo finalmente. Lo entiendo. Se dedicó a empacar de nuevo. Bien. Porque salimos al amanecer. Ató su mochila con movimientos eficientes. ¿Estás usando uno de tus pergaminos elegantes? Negó con la cabeza. No. Porque no tenía ninguno. A menos que. Ya veré. La llama de la lámpara vaciló cuando una ráfaga particularmente fuerte azotó la tienda. Entre las sombras cambiantes, Otsuru miró hacia la tienda de su hermana, y su expresión se suavizó por un instante. Puede ser una molestia, repitió, pero esta vez, sus palabras no transmitían furia. Se giró hacia Naruto, con el rostro de nuevo en una máscara de preocupación. Pero no tiene por qué preocuparse. Te llevaré al país del fuego. Y luego volveré. Siempre lo hago. Las hermanas mayores pueden ser así, dijo Naruto con una media sonrisa, apoyando el peso contra el poste central. Un fastidio.
Otsuru levantó la vista de su mochila. La curiosidad se reflejó en su rostro. ¿Tienes una hermana? Sí, bueno. No exactamente. Naruto se pasó una mano por el pelo, mirando más allá de la pared de la tienda. Pero ahí está Yasaka. Técnicamente es mi tía, y griega. Sus palabras se fueron apagando mientras buscaba la descripción correcta. Una idea lo asaltó, y no por primera vez. Probablemente se esté arrancando los pelos preguntándose dónde estoy ahora mismo. Las manos de Otsuru se detuvieron en las correas de cuero. Yasaka, repitió, tanteando el nombre desconocido. ¿Te espera en el país del fuego? No lo creo. De hecho, podría estarlo ahora. La expresión de Naruto se suavizó, y parecía algo que Otsuru no había visto antes. Si es que ya está ahí fuera buscándome. Rió entre dientes. Otsuru no dijo nada, pero ahora lo observaba atentamente. Lo que pasa con Yasaka es, Naruto dudó, con la mirada perdida. Se hace la dura, y lo es, pero creo que se preocupa mucho más de lo que aparenta. No tanto como mi madre, pero, sus dedos trazaron patrones en la manga. Yasaka y mi madre perdieron a su hermano cuando Yasaka era joven. Creo que por eso siempre, ya sabes. ¿Sobreprotectora? Añadió Otsuru. ¿Tu madre? Sí. Naruto asintió, y entonces pareció darse cuenta de cuánto había compartido. Se enderezó, recuperando su actitud habitual. Pero de todas formas no me estás escuchando, dijo Otsuru, más una afirmación que una pregunta. ¿Es eso algo que diría? La boca de Naruto se curvó en una comisura. Definitivamente. El viento aullaba afuera, haciendo vibrar las solapas de la tienda. A la luz parpadeante de la lámpara, la expresión de Otsuru se tornó más contemplativa mientras abrochaba la última correa de su mochila. ¿Crees? Empezó, pero dudó. ¿Crees que vale la pena? ¿Que alguien se preocupe así por ti? Naruto guardó silencio un momento, pensativo. Es bastante pesado. Y puede ser molesto, dijo finalmente, pero su voz se había suavizado un poco. No lo cambiaría por nada. Otsuru asintió lentamente, con la mirada fija en la tienda de su hermana. Supongo que yo tampoco lo haría. Se hizo un silencio entre ellos, extrañamente cómodo. Naruto observó cómo Otsuru terminaba de empacar. Nada desperdiciado, nada olvidado. Era evidente que ya lo había hecho muchas veces. Duerme un poco, dijo finalmente, incorporándose. El alba llegará antes de lo que crees. Mientras Otsuru presumiblemente se despedía en privado, Naruto estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo dentro de su tienda, con un pequeño trozo de cuero extendido frente a él. Aunque las paredes temblaban bajo el peso de la tormenta y su tienda ahora se sentía bastante destartalada, y aunque los truenos resonaban en la distancia bajos, retumbantes, como un gigante girando mientras dormía mientras la lluvia tamborileaba a un ritmo constante, apenas se concentró en nada de esto. Su atención estaba fijada por completo en el sello. Pincel en mano, se movía con precisión silenciosa, cada trazo se fundía con el siguiente con un ritmo practicado, mientras la tinta formaba patrones deliberados y ondulados sobre la superficie del cuero. El diseño se parecía al que había ideado para el clan, pero este era diferente. Más compacto, más minimalista. Un sello para viajar. Un sello para el peligro. Frunció ligeramente el ceño al acercarse a los últimos trazos, conteniendo la respiración para mantener la mano firme. Había concesiones en esta obra o misiones necesarias, reajustes cuidadosos, pero la integridad se mantuvo. Se mantendría. Tenía que mantenerse. Al terminar, exhaló lentamente y dejó que su chakra se filtrara en la tinta, recorriendo cada línea hasta que el sello latía débilmente con una vida silenciosa bajo sus dedos. Una vibración sutil que solo él podía sentir. Con la facilidad de la práctica, cortó parte del cuero en finas tiras y las ató alrededor de su brazo izquierdo, debajo de la ropa, asegurándolas con un tirón final y decisivo. El sueño lo eludió a medida que la noche se hacía más profunda. Su mente se llenó de posibilidades y planes a medias a la vez. Finalmente, como siempre, el agotamiento se apoderó de él. Y así, el sueño llegó a fragmentos. Superficial al principio, luego más profundo a medida que la tormenta y el mundo se desvanecían en un murmullo distante más allá de las paredes de Lancia. Y entonces se paró en la cubierta de un dirigible, aunque no podía recordar cómo había llegado allí. Ardía. El fuego devoraba la jarcía. Las llamas danzaban sobre la madera lacada y el acero reforzado con una intensidad voraz. El humo se elevaba en densas y desesperadas columnas que ocultaban las estrellas. El viento aullaba a través de él, y bajo sus pies, el metal crujía.
El estertor de una embarcación a punto de desmoronarse. El aire estaba impregnado de hedor a tela chamuscada, aceite quemado y hierro al rojo vivo. Los cuerpos yacían dispersos a su alrededor, y solo entonces los notó. Extremidades retorcidas en ángulos imposibles, ojos abiertos y vacíos. Rostros que reconocía y deseaba no reconocer. Algunos eran una combinación de otros que había visto antes pero que nunca recordaba del todo. La cubierta se tambaleó bajo él mientras el barco se escoraba bruscamente hacia un lado, ladeándose hacia la oscuridad infinita que se extendía abajo. Miró hacia abajo y se quedó congelado. Sus manos. Sus manos estaban mal. Líneas oscuras se retorcían por su piel, subiendo desde las yemas de los dedos hasta las muñecas, los antebrazos y desapareciendo bajo las mangas. No eran tatuajes. No eran quemaduras. Eran sellos. Diseños intrincados y elaborados que de alguna manera reconoció como obra suya, pero no recordaba haberlos creado. Latían con una luminiscencia roja enfermiza. Patrones que cambiaban sutilmente mientras los observaba, reorganizándose como seres vivos bajo su piel. Intentó limpiarlas, pero el movimiento solo manchó las líneas. Y, debajo, los sellos seguían dibujándose con su sangre. No, no era sangre. Negra y viscosa, rezumando de sus poros, era tinta. Cada latido la hacía aflorar más a la superficie, y los patrones se volvían más complejos, más erróneos con cada pulso. Se arañó la piel, intentando detener la propagación, pero sus dedos se hundieron en su carne como si fuera pergamino, rasgando cintas que se curvaban y ennegrecían en los bordes. Donde rasgó, aparecieron nuevos sellos, más retorcidos que antes. La tinta sangre rezumaba entre sus dedos, goteando sobre la cubierta, donde chisporroteó y comenzó a grabar nuevos patrones en el metal. Desde algún lugar lejano, una voz lo llamó por su nombre. Débil, distorsionada, casi perdida en la cacofonía de llamas y viento. Grabado en la pared quemada cerca del yelmo, latiendo con extrañeza, vio un sello. Otro sello que sabía que había escrito de alguna manera, pero ahora estaba corrompido. Latía al ritmo del fuego, un latido lento y aterrador que le helaba las venas a pesar del fuego. El mismo ritmo que las focas que consumían su cuerpo. Se dio cuenta, con creciente horror, de que no estaba observando la corrupción. Él era su origen. El barco se convulsionó violentamente. Y despertó sobresaltado con un grito ahogado, con el cuerpo empapado en sudor frío. La correa de cuero que le rodeaba el brazo ardía como una marca. Sus manos se movieron rápidamente ante su rostro, con los dedos extendidos bajo la tenue luz que se filtraba a través de la lancia. Por un instante aterrador, creyó ver líneas oscuras retorciéndose bajo su piel, pero eran solo sombras jugando sobre la carne cubierta de sudor. Se apresuró a desatar las correas de cuero, sus dedos forcejeando con los nudos. Cuando el sello se desprendió, lo arrojó al otro lado de la tienda. Allí yacía, inocente e inerte, tal como lo había creado. Sin corrupción. Sin maldad. Solo tinta sobre cuero. Su respiración era entrecortada. Se frotaba las manos frenéticamente, buscando cualquier señal de la manifestación de la pesadilla. Nada más que callos y viejas cicatrices. Manos normales. Manos humanas. Aunque todavía podía recordar sangre en ellos y aunque temblaban, manos humanas. Afuera, la tormenta continuaba su ataque, pero los truenos se habían alejado y la lluvia se había reducido a un repiqueteo persistente. El amanecer no podía estar lejos. Naruto permanecía sentado en la penumbra, reacio a cerrar los ojos de nuevo. No durmió mucho esa noche. El amanecer amaneció en tonos grises y púrpuras, el horizonte era una fina línea de oro pálido. La tormenta finalmente había amainado, dejando tras de sí un mundo limpio pero helado. La escarcha cubría el suelo fuera de las tiendas, crujiendo bajo sus botas mientras hacían los preparativos finales. El aliento flotaba en nubes ante sus rostros. Naruto se arrodilló junto a su sello desechado, estudiándolo a la fría luz de la mañana que se filtraba a través del lienzo. La tinta permanecía estable, el dibujo fiel. Ningún rastro de la corrupción de su pesadilla, por supuesto. Fuera lo que fuese. Con manos reticentes, recogió las correas de cuero, dudando antes de volver a ajustárselas al brazo. Sus dedos recorrieron cada línea, cada curva, buscando cualquier señal de irregularidad. Al no encontrar ninguna, ajustó la atadura, aunque más floja que antes. Flexionó las manos por reflejo, sintiéndose aún un poco atormentado. 2 veces se sorprendió examinándose las palmas cuando creía que nadie lo veía. Otsuru se movía con experta eficiencia, comprobando una y otra vez sus provisiones.
Llevaba el cabello recogido, acentuando los ángulos de su rostro. Bajo la fría luz de la mañana, parecía mayor, más seria. Lo miraba de vez en cuando, frunciendo ligeramente el ceño ante su distracción. ¿Listo?, preguntó, antes de reanudar el estudio de un mapa que sostenía. Sí, dijo Naruto, mirando el campamento que había sido un refugio temporal. Solo te espero. Dobló el mapa con pliegues precisos y lo guardó en un bolsillo interior. Sus ojos se posaron en su rostro más tiempo del necesario. Parece que has visto un fantasma. No dormí bien, respondió, ajustándose las correas de su mochila prestada, con el cuero aún rígido contra sus hombros. Tenía poco que traer. Solo la ropa que llevaba puesta, unas cuantas mudas de repuesto que amablemente le habían proporcionado, al igual que las provisiones. Su posesión más preciada en el mundo, ahora mismo, estaba firmemente sujeta a su cuerpo. Pues vámonos, dijo, aunque su mirada seguía inquisitiva. Cuanto antes lleguemos a la encrucijada, mejor. Mientras se preparaban para partir, varios miembros del clan salieron de sus tiendas para despedirlos. El viejo Masashi colocó una pequeña figura tallada en la palma de Otsuru. Un lobo con la cola enroscada. Que tengas un buen viaje, dijo, con las comisuras de sus ojos legañosos arrugándose. Que tus caminos estén despejados. Gracias, dijo ella. Onoka, cuyo nombre Naruto apenas recordaba, le entregó a Otsuru lo que parecía un pequeño cuchillo en una funda de cuero. De la colección de tu padre, dijo simplemente. Otsuru lo aceptó con un leve asentimiento y lo guardó en su bota sin decir palabra. Si hubiera habido despedidas más emotivas, esas habrían ocurrido cuando Naruto no podía ver. Observó a la multitud, notando una ausencia notable. Otsuru debió de notarlo también, pues sus ojos se posaron en el sendero que conducía a la tienda de su hermana. Deberíamos irnos, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutral. La luz del día se está acabando. Y así se fueron. Apenas habían llegado al borde del campamento, donde el sendero del bosque se abría ante ellos como una boca oscura, cuando una voz llamó detrás de ellos. Otsuru. Se quedó paralizada y luego se giró lentamente. Su hermana mayor estaba a unos pasos de distancia, pálida por la luz del amanecer. Vestía ropa gruesa y llevaba una mochila colgada de uno de sus hombros. ¿Pensabas irte sin despedirte? La voz de Okiku era firme, pero sus dedos retorcieron la correa de cuero de su mochila. Los hombros de Otsuru se tensaron. Creí que habías dejado clara tu postura. Las hermanas se miraron fijamente un buen rato, conversando en silencio. Entonces, Okiku acortó la distancia en 3 pasos rápidos y abrazó a Otsuru con fuerza. Ten cuidado ahí fuera, susurró, lo suficientemente alto para que Naruto la oyera. Por favor. Al separarse, la expresión de Okiku se endureció de nuevo. Se giró hacia Naruto, con sus ojos oscuros clavados en los suyos. Recuerda lo que dije. No era una amenaza, sino más bien una promesa. Naruto asintió, comprendiendo perfectamente. Okiku le puso algo en la mano a su hermana. Una pequeña bolsa de cuero que tintineó suavemente. Para provisiones extra, dijo. Por si acaso. Los dedos de Otsuru se cerraron alrededor de él. Sé lo que hago, dijo, pero su voz había perdido su tono anterior. Lo sé. Okiku retrocedió un paso, con los brazos cruzados sobre el pecho. Con un último asentimiento a ambos, se dio la vuelta y regresó al campamento. Otsuru la vio marchar, con los labios apretados. Vamos, dijo finalmente, dándose la vuelta. Estamos quemando la luz del día. El bosque los abrazó con brazos fríos y silenciosos. Otsuru avanzó a paso rápido, recorriendo los sinuosos senderos de la montaña con la confianza de quien los ha recorrido cientos de veces. El sendero se estrechaba en algunos tramos, obligándolos a caminar en fila india, y se ensanchaba de nuevo donde la luz del sol se filtraba a través del dosel e iluminaba el suelo del bosque. Naruto lo siguió, con la mirada constantemente recorriendo el entorno. Le habían dicho que las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, pero esta se sentía recién nacida, cruda y nerviosa. La sensación de ser observado le hormigueaba constantemente en la nuca. Pero cada vez que revisaba, agudizando sus sentidos, tanteando el aire, no encontraba nada más que los habitantes habituales del bosque. Criaturas, las había llamado ella, aunque Naruto nunca las había visto en su vida. ¿Estás nervioso?, observó Otsuru, mirándolo. Esto sigue siendo territorio del clan. Estamos a salvo al menos un día más de viaje. Ya veo, dijo, pero en realidad no. En realidad no. ¿Y qué pasa después? ¿De verdad es tan peligroso el hierro?
Ella aminoró la marcha para seguir su ritmo a medida que el sendero se ensanchaba, y por primera vez, él notó el silencio con el que sus botas rozaban la tierra endurecida por la escarcha. Depende. No nos adentraremos en lo peor. ¿Cómo? Presionó Naruto, curioso a pesar de sí mismo. Levantó una mano enguantada, enumerando nombres con asombrosa regularidad. Empecemos por Rusto You. Allí el viento trae polvo de hierro tan afilado que podría despellejar la piel. Así que si la neblina no te alcanza, las bestias acorazadas podrían hacerlo. Blindado, el segundo diente rechinador, un paso escarpado en las montañas, es peligroso incluso con la habilidad de usar chakra. 2 samuráis se perdieron allí el invierno pasado. Encontramos a uno con el deshielo primaveral. Vendimos su armadura, hizo una pausa. Probablemente no debería contarte esta parte. Naruto abrió la boca, pero ella continuó sobre él. Los túneles de forja negra se extienden bajo el país del hierro. Hay muchas minas aquí, tantas que la nación recibió su nombre del hierro extraído de algunas de esas profundidades. Agitó la mano distraídamente hacia las montañas del sur. Las minas antiguas tienen una forma de desmoronarse. Es natural. ¿Lo es? Luego están los yermos escalofriantes. También hay tormentas de polvo. Pero es tan fino que se te mete debajo de los pulmones. Y están los vagabundos, por supuesto. Aunque están bien equipados para ese entorno. ¿Vagabundos? Preguntó Naruto. ¿Bestias otra vez? Exiliados. Marginados. Lo pensó un momento más. Creo que también corrían rumores sobre caníbales. Parpadeó, un tanto como un búho. Y, continuó, el pantano de sangre de hierro. Parece sacado de un cuadro, supongo. Pero la tierra también podría tragártelo entero, así que, los animales de allí ya no se inmutan ante el acero. Guardó silencio un momento. Luego. Entonces, ¿no vamos a ir a ninguno de esos? Otsuru negó con la cabeza. No, a menos que tomemos un camino muy equivocado. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Quizás veamos el humo de forja negra desde lejos. Eso es todo. Debido a su suerte en ese momento, Naruto estaba medio convencido de que lograrían encontrar la manera de entrar en cada uno de ellos. ¿A qué viene esa mirada? Preguntó Otsuru, captando su expresión. Simplemente y asimilándolo, dijo. Ella lo observó un momento y luego se encogió de hombros. Me parece bien. El sendero empezó a ascender y aparecieron manchones de nieve, primero en pequeños grupos entre las rocas, luego en franjas más amplias que cubrían el suelo. La temperatura descendió notablemente a medida que ascendían, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire. Otsuru avanzaba sin esfuerzo, sus pies apenas dejaban huellas en la nieve. Naruto la seguía, hundiéndose hasta los tobillos con cada paso. El frío se filtraba rápidamente incluso a través de sus botas. Después de observarlo luchar por un rato, Otsuru se detuvo y se giró. No conoces el paso de nieve, ¿verdad? Preguntó ella, sin mala intención. Naruto frunció el ceño, sacando el pie de otra profunda impresión. ¿El qué? Paso de nieve. Técnica para caminar sobre la nieve en lugar de a través de ella. Señaló sus propias huellas, o mejor dicho, la casi ausencia de ellas. Es algo común en el país del hierro. Pensé que ustedes, Shinobi, también lo sabrían. No nieva mucho en Uzusio, admitió, un poco a la defensiva. Otsuru asintió. Muy bien. Mira, observa con atención. Ella lo demostró, moviéndose por la nieve sin dejar huellas, pero sus movimientos eran demasiado fluidos y rápidos para que Naruto pudiera discernir la técnica. El truco está en la distribución, explicó. Si presionas demasiado en un punto, te hundes. Extiéndela, dio varios pasos, deslizándose sobre la superficie de la nieve. ¿Ves? No es difícil. Naruto entrecerró los ojos. ¿Podrías, quizás ir más despacio? Repitió la demostración, solo un poco más lenta. Es distribución de chakra. ¿Cómo? Frunció el ceño, buscando las palabras. Como si no te hundieras. Lo extiendes. ¿Cómo difundirlo? Preguntó Naruto. Simplemente, no sé. Hizo un gesto plano con la mano. Uniformemente. ¿Cómo caminar sobre el agua? Ella le frunció el ceño. ¿Puedes caminar sobre el agua? Hubo una pausa. ¿Diferente, entonces? Preguntó Naruto. Al menos parecía serlo. Él podía caminar sobre el agua con la misma facilidad con la que ella se movía sobre la nieve, y ese no parecía ser el truco. Miró sus pies, intentando comprender. ¿Pero diferente en qué sentido? ¿Me estás murmurando algo? Preguntó.
Hablando conmigo mismo. No puedo escucharte desde aquí. Colocó el pie sobre la nieve, ajustando el flujo de chakra según lo poco que entendía. Su pie se hundió de inmediato. Más extendida. Más plana. Parecía frustrada por su propia incapacidad para explicar. Solo inténtalo. Lo intentó de nuevo. No, así no, dijo Otsuru, pero no lo corrigió. Estás presionando demasiado. O no lo suficiente. Inténtalo de nuevo. El tercer intento no fue mejor. Así, volvió a demostrar, intentando hacerlo más despacio, pero seguía demasiado rápido. ¿Ves? Como una hoja de nieve. Espera, no. Como caminar sobre. Su voz se fue apagando. Solo tócalo. Naruto lo intentó varias veces más, hundiéndose cada vez. A base de ensayo y error, sobre todo error, empezó a percibir el patrón necesario. En su 15º intento, dio un solo paso antes de abrirse paso. Eso está, más cerca, dijo Otsuru con incertidumbre. Creo. En el 20º intento, más por su propia experimentación que por la guía de ella, pudo dar 4 pasos sin hundirse. Lo estás consiguiendo, dijo, visiblemente aliviada. A medida que mejores, necesitarás cada vez menos chakra, ya verás. Fue bastante rápido. Me llevó días. Naruto se secó el sudor de la frente a pesar del frío. Yo no diría que esto es conseguirlo. Bueno, lo demás es solo práctica, dijo encogiéndose de hombros. Luego, ladeando la cabeza, preguntó. ¿Qué te hizo entender? Lo pensó. Creo que se trata de crear una tensión superficial temporal con el chakra distribuido uniformemente. Otsuru parpadeó. Sí. Sí, probablemente. Asintió lentamente. Sí, de hecho, podría ser eso. Para entonces, ya no parecía algo que hiciera del todo conscientemente. Reanudaron la marcha, ahora a paso más rápido. Podrías necesitarlo por donde vamos, dijo. A partir de aquí, los caminos empeoran. A mucha altura, la nieve puede ocultar grietas tan profundas que podrían tragarse a un hombre entero. Pensé que dijiste que estábamos evitando las zonas peligrosas, dijo Naruto, manteniendo cuidadosamente la distribución de chakra mientras lo seguía. La risa de Otsuru fue corta y aguda. Dije que estamos evitando a los peores. Como para enfatizar su punto, el viento se levantó, trayendo el aullido distante que habían escuchado antes, más cerca ahora, y al que se unieron otros. ¿Qué fue eso? Preguntó Naruto, moviendo instintivamente la mano hacia su bolsa de armas. Otsuru lo miró con el ceño fruncido. ¿Eh? ¿No oíste eso? Su voz era más baja ahora, aguzando el oído. Se encogió de hombros. Debió ser el viento. A veces se pone bastante raro. Naruto no respondió de inmediato. Sentía un fuerte latido en el pecho, cada músculo de su cuerpo esperando. O lobos de montaña, quizá, dijo Otsuru, estirando las piernas, despreocupada. Debes tener un oído muy sensible, podría ser algo que quiere hacernos pensar que son lobos, murmuró Naruto, escaneando la oscuridad. Otsuru lo miró fijamente antes de exhalar por la nariz. ¿Cómo demonios es Uzusio? De cualquier manera, aceleró el paso, y Naruto la imitó, agradecido ahora por la técnica del paso de nieve mientras avanzaban en silencio por el prístino paisaje blanco. Sobre ellos, se acumulaban nubes oscuras, prometiendo más nieve antes del anochecer. Necesitamos llegar al refugio antes de que oscurezca, dijo Otsuru, con la mirada fija en el horizonte. Naruto, que sabía lo temprano que caía la noche, solo asintió. Practica tu paso de nieve mientras avanzamos. Y aceleremos un poco el paso. Los aullidos volvieron a oírse y para Naruto, sonaron como malas noticias que se aproximaban. En silencio, añadió suavemente. Viento y hielo, su aliento mezclándose en el aire fresco. El crujido de sus pasos, el lejano gemido de la escarcha al moverse, el aire cortante en sus mejillas, todo se sentía frágil y frágil allí. Con guantes o sin ellos, Naruto pensó que sus manos se congelarían tarde o temprano. La luz del sol iluminaba el paisaje con un brillo metálico, duro y brillante como el mineral recién extraído, lo que le dificultaba plasmar sus pensamientos en palabras. O quizás era su mandíbula rígida. Otsuru, aunque el frío no le incomodaba demasiado, al menos en apariencia, percibió su incomodidad. Quizás por eso seguía incitándolo, arrancándole la conversación con una facilidad que él creía que la aeronave le había robado. Sencilla pero persistente, ella fue la primera persona de hierro que realmente conoció, y tal vez fue una representación tan buena como cualquier otra. ¿No te parece extraño que te hayan enviado conmigo? Preguntó, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera reconsiderarlas.
Casi esperaba que ella se riera, que le respondiera con algo superficial: soy la única escolta que uno necesita, así que quizá por eso dudó. Se aclaró la garganta. O sea, sin ánimo de ofender ni nada. La mirada de Otsuru se dirigió a él y luego volvió al camino. ¿Por qué sería extraño? Los Fujiki siempre se mueven en grupo, eso ya lo sé, dijo Naruto. Por seguridad y todo eso. Pero de repente les parece bien que salgamos solos. Flexionó los dedos dentro de los guantes, intentando recuperar el calor. ¿Y por qué tú? Otros con experiencia conocen el camino al fuego, ¿no? Ella respondió sin detenerse. Dos niños llaman menos la atención que una caravana que cambia de ruta. Incluso una pequeña. Naruto frunció el ceño. Así que sí lo pensaste. Es obvio, ¿verdad? Otsuru se metió un mechón de pelo bajo la capucha. Si nos encontramos con Shinobi del Fuego o con esos hombres que te buscan, el clan puede alegar que te escapaste y que yo, ingenuamente, te seguí. Es más fácil explicar que un niño fugitivo se escape que la mitad del clan Fujiki escolte deliberadamente a alguien contra las órdenes nacionales. Naruto se detuvo y los copos de nieve cayeron sobre sus hombros. Algo se asentó inquieto en su pecho, las piezas encajaron con demasiada precisión. Así que si nos pillan, sí. Pueden decir que me escapé sola. Otsuru no sonaba amargada. De hecho, parecía ligeramente divertida. Quizás me dejé llevar por algo. Quizás fui imprudente. En cualquier caso, no son responsables. Entonces te están usando como tapadera, como herramienta. Y darte una guía, añadió con cierta frialdad. Su voz no transmitía resentimiento, solo el desapego que, según descubriría, era característico de la gente de hierro. Dos propósitos a la vez. Así pensamos los Fujiki. ¿Y eso no te molesta? Preguntó, apresurándose para alcanzarla mientras ella continuaba adelante sin él. Otsuru se encogió de hombros, un ligero movimiento bajo sus capas. ¿Por qué lo haría? Es sensato. El clan se protege a sí mismo y al mismo tiempo te ayuda. Cumplimos con nuestra parte del trato. Miró hacia atrás, con una expresión tan clara como el cielo invernal. Además, me ofrecí voluntaria. Y te llevaré al fuego. ¿Por qué harías eso? Quería ver algo más allá de nuestras rutas habituales, dijo vagamente. Me pareció interesante. Naruto caminó pesadamente junto a ella, digiriendo todo lo que ella le había dicho. ¿Son tan diferentes las cosas donde tú vives? Preguntó Otsuru. No, admitió, pensando en su propio lugar, el rol que le fue asignado mucho antes de que tuviera voz y voto. En la carga de Gohan, en el discreto deber de Shinpachi. En Shiori. No tanto. Ella asintió como si lo hubiera esperado. Los Fujiki, entonces, estaban cubriendo sus apuestas. Lo ayudaban, pero velaban por sus propios intereses. Era duro, pero supuso que así eran las cosas. No tenía sentido darle vueltas. Y en cuanto a Otsuru, dijiste dos propósitos a la vez, dijo Naruto. ¿Cuál es el segundo? Buen hallazgo, dijo sonriendo. Quiero pasar por Kiyoteru. El nombre lo golpeó como una sacudida, trayendo consigo el fantasma de una sonrisa. La sonrisa fácil de Aiko, vívida como si estuviera frente a él. ¿Sí? Preguntó lentamente. ¿Qué hay para ver? Para empezar, luces, dijo. Y algunos de los mejores mercados de hierro. Notó su falta de entusiasmo y resopló. Oh, vamos. Mi hermana me dio más dinero del que necesitábamos. Ven conmigo y te compraré suministros para sellar, o algo así. Tengo otros intereses además de la foca, dijo con expresión inexpresiva. ¿Sí? ¿Cómo qué? Consideró. ¿Sabes qué? Con suministros de sellado me parece suficiente. Perfecto, dijo con una sonrisa. Trato hecho. Extiende la mano. Lo hizo, y ella le dio un golpe tan fuerte que le dolió. ¿Para qué fue eso? Naruto frunció el ceño, flexionando la mano. Cerrando el trato, dijo con ojos brillantes. Tradición del país del hierro. ¿Golpear a la gente es una tradición? No, pero la expresión de tu cara valió la pena. Su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo genuino. La arruga en las comisuras de sus ojos delataba diversión. El camino se estrechaba más adelante, obligándolos a caminar en fila india una vez más. Otsuru tomó la delantera, con movimientos seguros mientras se abría paso por el terreno cada vez más difícil. La nieve era más espesa allí, y Naruto se sintió agradecido por lo poco que podía dominar la técnica del paso de nieve. A medida que ascendían, el viento arreciaba, trayendo consigo el aroma metálico que dio nombre al país del hierro.
Los árboles se dispersaron, reemplazados por afloramientos rocosos dentados que sobresalían de la nieve como árboles huesudos. ¿Y qué más hay en Quilloterú? Preguntó Naruto, mitad por curiosidad, mitad para distraerse del frío intenso. Además de luces y mercados. Otsuru miró por encima del hombro. Gente, dijo simplemente. Diferentes tipos de personas. Samuráis, comerciantes y granjeros. Artistas. Artesanos. Aparte de los samuráis, parece que hay muchos otros pueblos, observó Naruto. O al menos, Uzushio. Quizás, admitió ella. Pero a mí no. Otsuru nunca explicaba lo que no necesitaba explicación. Por lo general, este tipo de respuesta era lo único que necesitaba decir. El camino se fue estrechando hasta casi desaparecer. Un paso en falso, dijo Otsuru, y habrá un largo camino hasta abajo. Y así, Naruto la siguió, concentrándose en el peligroso camino. Avanzaron en silencio, y el sol continuó su camino, aportando poco calor contra el frío intenso de las montañas. Tras lo que parecieron horas, llegaron a una pequeña meseta que les ofreció un respiro momentáneo del ascenso. Otsuru se detuvo y buscó su odre de agua de doble capa. Descansaremos aquí un momento, anunció, tomando un pequeño sorbo antes de ofrecérselo a Naruto. Lo peor de la escalada de hoy ya pasó. Naruto aceptó el agua agradecido, aunque la temperatura lo hizo estremecer. ¿Cuánto falta para la siguiente ciudad? El nombre del cual, por más que lo intentaba, no podía recordarlo en ese momento. Si seguimos a este ritmo, deberíamos llegar mañana por la noche, respondió, contemplando el paisaje que se extendía ante ellos. ¿Ves ahí? Señaló una mancha lejana en el horizonte donde el paisaje blanco se unía al cielo gris acero. Eso es un tercio del camino. Naruto siguió su mirada, intentando imaginar cuánto tiempo llevaría ese viaje. ¿Y después? ¿Cuánto falta para llegar a la frontera del fuego? Depende de la ruta que tomemos. Otsuru sacó una tira de carne seca de su mochila, la partió por la mitad y le ofreció una porción a Naruto. Está el camino principal, que es más rápido, pero está patrullado por samuráis. Seguiremos por los senderos de montaña. Es más lento, pero hay menos probabilidades de que nos vean. ¿Qué tan malo sería? Al ver su expresión, añadió. Suponiendo que no me reconozcan como de Uzushio, ni mis intenciones. Fuera de las ciudades. Lo pensó un momento, masticando pensativa. Mal, para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Naruto levantó una ceja. Un shinobi, aclaró. A los samuráis no les gusta que los de tu especie crucen su territorio. Sobre todo ahora. Y creo que de alguna manera saben distinguir a los shinobi. Naruto frunció el ceño. Sí, asintió ella, es mejor omitir todos los documentos y permisos oficiales siempre que sea posible. Tenía razón, por supuesto. La neutralidad del país del hierro se mantenía mediante un estricto control fronterizo y una postura inquebrantable contra la interferencia shinobi. Un shinobi no identificado viajando solo plantearía preguntas que Naruto no estaba preparado para responder. Entonces será la ruta de la montaña, admitió. Otsuru asintió, aparentemente satisfecha. Se puso de pie, sacudiéndose la nieve de la ropa. Deberíamos seguir adelante. Se avecina una tormenta. Más pequeña que la de anoche, por si sirve de algo. Naruto miró hacia el cielo despejado. ¿Cómo lo sabes? El viento, respondió ella, ya iniciando el sendero. El olor a nieve que trae es diferente. Vamos. Créeme, no querrás quedarte a la intemperie cuando sople. Lo siguió, preguntándose, no por primera vez, en qué se había metido. Pero en algún lugar de ese desierto helado se encontraba el camino hacia el fuego, y para ello, él seguiría a esa chica extraña, a veces pragmática, a través de todo lo que el país del hierro tuviera que lanzarles. Al descender de la meseta, el viento arreció, trayendo consigo los primeros copos de la tormenta prometida, y la luz se desvaneció lentamente. Otsuru aceleró el paso sin comentarios, y Naruto la siguió, concentrándose en la técnica del paso de nieve para no quedarse atrás. El paisaje cambiaba gradualmente a medida que avanzaban. Más rocas, menos nieve, la vegetación, ya escasa, se volvía aún más escasa y se retorcía por el viento constante. A lo lejos, se acumulaban nubes oscuras, la tormenta prometida de Otsuru. Allí, dijo de repente, señalando lo que parecía una formación rocosa natural. Al acercarse, Naruto se dio cuenta de que en realidad era la entrada a una cueva, parcialmente oculta por una cornisa. ¿Refugio? Preguntó esperanzado. Otsuru asintió. Hay varios de estos. Para evitar que los viajeros se vean atrapados en las tormentas.
Ese también es menos conocido. Con suerte, estará vacío. Se acercaron con cautela, con Otsuru a la cabeza. Se detuvo en la entrada, escuchando, y luego le indicó a Naruto que esperara mientras ella investigaba. Tras unos instantes, salió con un gesto de satisfacción. Está despejado, anunció. Y ya hay una fogata. Podemos esperar aquí a que pase lo peor de la tormenta. Quizás incluso toda la noche. Naruto la siguió adentro, aliviado de estar a salvo del viento. La cueva era sorprendentemente espaciosa, con un techo alto y suelo seco. En su centro había un círculo de piedras donde innumerables viajeros anteriores habían hecho fogatas. Voy a buscar leña, dijo Otsuru, quitándose la mochila de encima. Hay un escondite. Mientras tanto, limpia la hoguera. Espera, dijo, mirando hacia la entrada de la cueva. ¿Qué hay del humo? Hizo una pausa, a medio girar. ¿Qué pasa? ¿No delatará nuestra posición? Otsuru se encogió de hombros. ¿Es eso o morir congelado? Naruto dudó un momento y luego dio un paso adelante. Déjame intentar algo. Creo que puedo crear un sello para controlar el humo. Ella lo miró parpadeando. ¿Puedes? Sería útil. Una breve pausa, luego un asentimiento. De acuerdo, como tú digas. Cuando ella desapareció de nuevo, Naruto se puso manos a la obra, retirando cenizas viejas y ordenando las piedras en un círculo adecuado. Era un trabajo que había hecho en Uzusio, tan familiar que casi resultaba reconfortante. Para cuando Otsuru regresó con un montón de leña seca, la nieve había empezado a caer con fuerza, impulsada por vientos tan fuertes que aullaban en la entrada de la cueva. Arrojó la leña junto a la hoguera e inmediatamente se puso a preparar leña. Lo hicimos bien en el momento, comentó, golpeando el pedernal contra el acero para crear chispas. 1 hora más y nos habrían pillado en medio del lío. La leña prendió, y ella añadió con cuidado trozos más grandes hasta que ardió un fuego de verdad. El calor empezó a inundar la cueva, y Naruto se acercó, extendiendo las manos hacia las llamas. ¿Cuánto suelen durar las tormentas? Preguntó. Otsuru se encogió de hombros y se recostó contra la pared de la cueva. Podrían ser horas. Podrían ser días. Sacó un pequeño paquete de su mochila y lo desenvolvió para revelar más comida seca. De cualquier manera, nos quedaremos aquí hasta que pase. ¿Días? Naruto no pudo ocultar su consternación. No podemos permitirnos ese retraso. Tú decides, respondió con suavidad. Cueva. Tormenta y samuráis. A 2 de ellos, al menos, no les importa tu horario. Naruto suspiró, aceptando una porción de la comida que le ofrecía. Carne seca, dura como el cuero, pero con un toque salado y ahumado. Siempre hay que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Así es la vida en Iron Country, dijo con una leve sonrisa. Entonces se puso a trabajar, dibujando una matriz de transformación y aprendiendo poco a poco la forma del humo. Otsuru finalmente perdió el interés. Afuera, el viento cambió, arrastrando algo debajo. Un sonido. Bajo. Prolongado. Naruto se quedó paralizado. Al principio, se perdió en la tormenta, abriéndose paso entre el aullido del viento con tanta naturalidad que casi lo pasó por alto. Pero cuanto más escuchaba, más nítido se volvía. Un aullido. Suave y mesurado. Casi demasiado perfecto. Entonces, un segundo. ¿Una respuesta? No. No una llamada, sino un eco. Los dedos de Naruto temblaron. Dejó el pincel a un lado. Un tercer aullido siguió, elevándose lentamente antes de desvanecerse en un susurro. Algo se movió en su pecho. ¿Lobos? Murmuró, manteniendo un tono ligero. Otsuru ni siquiera levantó la vista de su comida. A veces, sí. No se tensó. No volvió a escuchar. Para ella, no parecía haber nada raro. El viento aulló de nuevo, golpeando la nieve contra la roca. Pero por debajo, Naruto intentó oír algo más. El crujido de pasos. No lo consiguió. Su pulso se aceleró. Giró ligeramente la cabeza, con la mirada fija en la entrada de la cueva. Y entonces, más allá del alcance de la luz del fuego, los vio. 3 siluetas, delgadas y esbeltas, permanecían inmóviles en la blancura cegadora. Sus oscuras formas oscilaban como espejismos de calor, pero su quietud sobrenatural era inconfundible. La nieve las atravesaba en lugar de rodearlas. La mano de Naruto se movió instintivamente hacia su bolsa de armas. ¿Pasa algo? Preguntó Otsuru, finalmente levantando la vista. Naruto la miró y luego volvió a la entrada de la cueva. Las figuras permanecieron allí, con los ojos brillando tenuemente azules como estrellas lejanas, fijas en él.
O mejor dicho, no era él, se dio cuenta de repente. Su mirada estaba ligeramente dirigida hacia abajo. Hacia el fuego. O hacia el sello que había dibujado para transfigurar el humo. Otsuru miró hacia la entrada de la cueva, luego hacia él, lentamente. ¿No oyes nada? Preguntó con cuidado, señalando con la cabeza hacia la entrada. ¿O los ves? Aunque el pensamiento cruzó por su mente, un silencioso instinto de autoconservación le contuvo la lengua. Tal vez no quería que ella pensara que había perdido la cabeza si su oscura sospecha era correcta, tal vez tenía miedo de haberlo hecho. Otsuru entrecerró los ojos ante la tormenta. No oigo nada, no. ¿Por qué? La figura del medio dio un paso ligeramente hacia un lado. La nieve se arremolinaba a su alrededor, atravesándola sin resistencia. Naruto finalmente comprendió lo que veía. Lo que ahora sabía, él había sido el único en oírlo y verlo. Yokai. Otsuru se encogió de hombros y volvió a su comida. Probablemente sea la tormenta la que te está gastando una mala pasada. Sucede aquí. Ella no podía verlos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Pensó que a la gente a bordo de la aeronave le había pasado lo mismo. Aparte de estos shinobi atacantes, Y. Y el clan de Naruto. Asintió lentamente, por ella, pero mantuvo la vista fija en las figuras casi inmóviles. No hicieron ademán de entrar del todo en la cueva, pero su presencia le pesaba en el pecho. El más alto levantó un dedo largo y esquelético hacia donde estarían sus labios, bajo su rostro sin rasgos distintivos. ¿Silencio? ¿Secreto? ¿Advertencia? Naruto no lo sabía, y la practicidad lo impulsó. Si estas criaturas pretendieran hacerle daño inmediato, quizá ya habrían atacado. En cambio, lo observaban. Esperaban. Quizás lo ponían a prueba. Quizás esperaban a que se durmiera. Naruto se recostó contra la pared de la cueva, intentando aparentar tranquilidad mientras sus sentidos permanecían alerta. Dio otro bocado a la carne seca, masticando mecánicamente mientras sus ojos se movían entre Utsuru y el Inkai que se encontraba justo al otro lado de la luz del fuego. Entonces, dijo, con una voz anormalmente fuerte en sus propios oídos, ¿has viajado por esta ruta antes? Otsuru levantó la vista, momentáneamente sorprendido por el repentino intento de conversación. Muchas veces. Es uno de los caminos más seguros, si sabes a qué prestar atención. Naruto asintió, atreviéndose a mirar de nuevo a los Inkai. No se habían movido. Sus formas fantasmales brillaban de vez en cuando, como estandartes agitados por una brisa atemporal. Sus ojos, dos punzadas de fría luz azul, permanecían fijos en el sello. ¿Y qué, exactamente debería estar observando? Logró decir, la pregunta dirigida tanto a los observadores silenciosos como a Utsuru. Bandidos, principalmente. Samuráis, ahora. Un poco de fauna. Los peligros de siempre, respondió Utsuru, ajeno al resto del público. Los minutos se convirtieron en una hora. Naruto mantuvo la apariencia de una conversación normal, empuñando un arma, haciendo preguntas sobre el país del hierro, sobre los viajes de Utsuru, sobre cualquier cosa que pudiera parecer natural para dos viajeros que compartían refugio. Mientras tanto, los Inkai permanecieron, testigos silenciosos de su actuación. De vez en cuando, cambiaban de posición, deslizándose en lugar de pisar, con movimientos demasiado fluidos y rígidos a la vez. En una ocasión, el más pequeño de los tres inclinó la cabeza en un ángulo imposible, como si estuviera desconcertado por el comportamiento de Naruto. Cuando Otsuru extendió su saco de dormir y le dio la espalda al fuego, Naruto permaneció sentado erguido, con su postura relajada pero sus músculos tensos. ¿Aún no duermes?, murmuró Otsuru, ya medio consumido por el cansancio. Pronto, prometió Naruto. Haré la primera guardia. Una vez que su respiración se había profundizado al ritmo del sueño, Naruto finalmente se permitió reconocer a sus observadores directamente, encontrando su mirada de frente. El Inkai más alto, el que había pedido silencio, inclinó ligeramente la cabeza. Sus dedos largos y delgados trazaron patrones en el aire, dejando tenues estelas de luz azul fantasmal que se disiparon casi al instante. Naruto no pudo descifrar el significado, si es que había alguno. Tras lo que pareció una eternidad, el Inkai retrocedió. Los otros dos lo imitaron, con movimientos sincronizados. El más alto repitió el gesto que podría haber significado silencio, presionando con su dedo esquelético donde debería estar la boca. Luego, hizo una reverencia. Un gesto formal y deliberado que parecía casi ceremonial. Los Inkai se retiraron lentamente, retrocediendo hacia la tormenta hasta que sus ojos oscuros fueron los últimos en desaparecer.
Naruto soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Notó que sus manos temblaban de nuevo. No sabía si era por miedo o por otra cosa. ¿Qué podía hacer, en fin? Necesitaba llegar a fuego, y estas criaturas espectrales no parecían representar una amenaza física inmediata. Aparte de su falta de intención, había notado cómo atravesaban la nieve arremolinada, cómo la tormenta rugía sin trabas a través de sus formas etéreas. Estos no parecían realmente capaces de tocar el mundo material, o tal vez no en el sentido convencional. Testigos, mensajeros, precursores, lo que fueran, habían reconocido algo en él, y ese reconocimiento, de alguna manera, le hacía sentir un peligro físico aún más inquietante. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Tsuru de repente, dándose la vuelta para mirarlo. Tenía los ojos pesados por el sueño, pero la preocupación le fruncía el ceño. Se preguntó cuánto tiempo llevaba despierta, cuánto había notado su silenciosa comunión con el Inkai. ¿Lo habría visto contemplando la tormenta vacía, observando cosas invisibles a sus ojos? Sí, mintió, obligándose a recoger la comida olvidada. Solo estoy cansado. Parecía bastante satisfecha con esto y volvió a cerrar los ojos. Pero él sabía que dormir no le resultaría fácil esa noche. No con lo que le aguardaba afuera, y con lo que ya lo había encontrado. Sus dedos trazaron distraídamente un camino similar a los extraños símbolos que el Inca ya había dibujado en el aire. La tormenta aullaba afuera, pero bajo ella, Naruto creyó oírlos aún. Esos aullidos perfectos y mesurados. Llamando. Esperando. Por él. Se acurrucó más cerca del fuego moribundo, buscando un calor que volvía a parecer distante, un viajero atrapado entre mundos, uno visible y otro oculto, ambos igualmente reales e igualmente peligrosos. Y en las horas profundas e inciertas de esa noche, Naruto aprendió la esquiva forma del humo lo suficientemente bien como para aprender a sellarlo.